La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es martes 12 de septiembre del año 2017 y estamos con Rosa María Palacios. Bienvenida, Rosa María. Muy buenos días, amigos. No tengo voz. Vamos a tratar de hacer el mejor programa posible en un día muy especial para el Perú, sin voz, pero acá estamos. Y bueno, es un día muy especial para el Perú porque es un día de triunfo, es un día de orgullo. Es el día en el cual empezó el fin. No es el fin definitivo del terrorismo, pero sí es el comienzo del fin. Hace 25 años Abimael Guzmán fue atrapado por la Policía Nacional en una operación de inteligencia impecable, donde no se rompió una luna para capturarlo. Y esa operación de inteligencia impecable no se logró de un día para otro, se logró a través del trabajo constante y a veces heroico de agentes policiales, que durante mucho tiempo, años, 2 o 3 años, se infiltraron en la vida cotidiana de Sendero Luminoso, entendieron el fenómeno político que significaba, y al entenderlo, entendieron cómo podían llegar hasta Abimael Guzmán. O sea, comenzaron a entender que este pensamiento maoísta, leninista, Gonzalo, tenía un sentido que había que seguir. Y una vez que siguieran esa pista, iban a poder encontrar la organización de base primero para luego ir subiendo. Cuando ellos capturaban terroristas, la Policía Nacional no hablaban, no te daban nada. Los mecanismos que se usaron en los 80 de tortura y desaparición no sirvieron para nada. El gran triunfo contra Sendero Luminoso es el triunfo de la democracia y el Estado de Derecho. Y a veces eso no se entiende en el Perú, cuando pedimos ojo por ojo, diente por diente. No, lo que triunfó aquí fue la superioridad moral de la democracia y de los derechos humanos sobre un grupo que asesinaba. Es completamente distinto a decir vamos a matarlos a todos, como fue, ¿no es cierto?, la técnica de los 80s. Acá lo que se hizo fue un grupo de inteligencia que empieza a finales del gobierno de García y logra este triunfo en el año 92. Es una política completamente distinta. Involucrar a la ciudadanía, hacerla partícipe en las rondas campesinas, involucrar a la población civil y hacerla aliada de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, fue un cambio completo, ¿no es cierto?, que hizo que el Estado de Derecho al final triunfara. Pero el Estado de Derecho tenía que llevarse hasta el final. Y acá hay un tema bien importante. En el año 92, todos los que fueron atrapados por terrorismo, y en los años subsiguientes, 92, 93, 94, fueron juzgados en tribunales militares, la gran mayoría de la cúpula, otros en civiles, pero con jueces sin rostro. Los jueces sin rostro se copiaron de Italia. ¿Por qué? Porque la vida de las personas que juzgaban estaba en riesgo y porque habían asesinatos a jueces también. Sin embargo, una vez que se tranquiliza el país, era indispensable regresar a las normas del debido proceso. El caso de Lonnie Berenson, que fue llevado hasta la Corte Interamericana, y otros más señalaban eso. Y el camino de la Corte y del Tribunal Constitucional fue muy claro. Estas personas tienen que ser juzgadas por los horrendos crímenes que han cometido, pero bajo las reglas del Estado de Derecho. Es por eso que ya en el gobierno de Toledo, en ese gobierno, se autoriza, ¿no es cierto?, un nuevo juzgamiento a todos aquellos que fueron juzgados bajo, digamos, las normas de los tribunales sin rostro. Disculpen, me estoy atorando. Qué difícil hacer el programa hoy día, solo tenemos 5 minutos al aire. Siendo un programa de radio todavía. Un programa de radio sin voz, claro. Sin voz. Y luego tengo que ir a hacer el de la República y luego tengo que dictar 4 horas de clase. Pero tienes técnicas muy efectivas. Sí, yo sé, estoy sacando la voz de adentro. Ánimo. Del diafragma, que es complicadísimo. Bueno, y lo que les contaba, en tiempos del ministro Fausto Alvarado, si no me equivoco precisamente con él, en coordinación con el Congreso, además, se sacaron un conjunto de decretos legislativos que permitieron el juzgamiento ya de las mismas personas, pero sin jueces sin rostro, en una corte abierta, con sus abogados, con lo que quisieran, etc. Obviamente, esas sentencias se tenían que ajustar a la ley, no a lo que nos provocara a todos los peruanos, a la ley.
La primera sentencia efectivamente le pone cadena perpetua a todos los que estaban ahí, a todos los que entraban. Eso generó varios problemas, pero en cuanto a la cúpula, generó el problema de que no todos eran parte de la cúpula, es decir, los que estaban en la casa donde atrapan a Eva Guzmán, unos no tenían el mismo rango que otros. Y entonces las Cortes Peruanas hacen una diferenciación y le ponen a Marisa Garrido Leca la pena máxima agravada por colaboración con el terrorismo, es decir, 25 años. Ya no le ponen cadena perpetua, sino la agravada. Primero le ponen 20, después le ponen, en la superior le ponen 25. Además, durante el proceso, durante los años que siguieron, se abolieron los beneficios penitenciarios para terroristas y a ella se le aplica la norma de manera retroactiva, lo cual era ilegal, pero se le aplicó igual y tuvo que cumplir hasta el último día los 25 años. Otros terroristas sí lograron salir antes, pero ella no. Entonces, cumplió su pena, la cumplió completa. Muy bien, ¿qué pasó con los terroristas que fueron juzgados en tribunales militares muy rápidamente? Esta masa de gente que también fue juzgada en tribunales sin rostro, en juzgados civiles. Estoy hablando del año 93, 94. Comenzó a pasar el tiempo y en las cárceles, los que hacían trabajo pastoral, sobre todo el padre Hugo Lancier, se comenzó a dar cuenta de que había una masa de personas que no eran terroristas, que no conocían a los terroristas, que no querían andar con los terroristas. Pero que habían sido vinculados. Exactamente, porque tu vecina decía, mire, por acá pasaron los terroristas y la señora le dio 2 gallinas, colaboración con el terrorismo, para adentro. Entonces, mucho odio, venganza, ¿no es cierto?, se tramitó a través de estas delaciones, de estos arrepentidos, entre comillas, que vinculaban a un montón de personas que no tenían nada que ver. Entonces, ¿qué se hizo? Estoy hablando del gobierno de Alberto Fujimori. Se hizo una comisión presidida por el ministro de Justicia, que fue cambiando, el defensor del pueblo, que fue en todo momento Jorge Santisteban de Noriega, y el padre Huber Lanciers. Y reunieron unos, me parece, 800 expedientes y los revisaron uno por uno, de personas ya condenadas, porque los juicios eran rapidísimos. Un juicio con un tribunal sin rostro, te lo hacían un día y ya estabas preso, cadena perpetua. Entonces comenzaron a revisar caso por caso, mujeres y hombres, y se dieron cuenta de que había por lo menos en un primer lote, más de 500 personas inocentes con condenas perpetuas, 25 años, 30 años, emitidas por tribunales sin rostro. Esta masa de gente fue liberada por Alberto Fujimori. O sea, el más grande indultador de personas condenadas por terrorismo fue Alberto Fujimori, pero siempre hay que explicar que eran personas inocentes, que fueron condenadas en procesos desastrosos a toda velocidad por un Estado que estaba aterrorizado y que quería limpiar esto de la forma más rápida posible. Cuando llega el gobierno de Paniagua, todavía quedaban un paquete de expedientes que no se habían, que Fujimori no había aceptado. Entre ellos estaba el caso de Yude Simón, por el cual habían abogado muchos congresistas, dicho sea de paso. Entonces, Paniagua indulta unas 70 personas, hasta 6 meses en el gobierno, o 7, y Toledo un remanente de 100 y tanto. Pero reitero, son personas inocentes. Jamás se les probó en realidad que eran vinculados al terrorismo. Se les juzgó con solamente el testimonio de una persona o dos acusándolos de terroristas. Esas personas salieron y han rehecho su vida. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un proceso que va desde 1992 hasta, yo les diría, el 2002-2003. El proceso de los nuevos juzgamientos a la cúpula de Sendero Luminoso se comienza a gestar en el 2001, cuando llega Toledo al poder, hasta el 2003, me parece, o 2004, en que son nuevamente juzgados. ¿Cuál era el temor ahí? Que si los juicios eran nulos, porque iban a conseguir la nulidad de los juicios de todas maneras, los soltaran. O sea, ese era el problema. Entonces había que volverlos a juzgar rápidamente dentro de las garantías del debido proceso. Entonces se creó toda una institucionalidad legal. Hay varios decretos legislativos que permitieron que estas personas fueran juzgadas otra vez. Entonces, el problema acá tiene que ser bien entendido. Acá no se ha querido liberar abruptamente a nadie, no se ha querido dejar a nadie sin condena, pero también se ha querido que triunfe el Estado de Derecho en respeto absoluto a los derechos de las personas. El terrorista, aunque sea un terrorista miserable y haya matado a mucha gente,
la democracia le da derecho a la vida. Salvo que sea en una confrontación directa con las Fuerzas Armadas o policiales, una persona detenida no puede ser ejecutada. Eso lo entendió el GEIN, por eso ellos no ejecutaron a Abimael Guzmán. Abimael Guzmán estuvo a punto de ser ejecutado. El tema se discutió en Consejo de Ministros. Todos los ministros que eran abogados en esa época convencieron a Alberto Fujimori de que no cometiera ese error, porque eso iba a ser un error catastrófico. Iban a convertir a Abimael Guzmán en un mártir, en un héroe. Hoy es un hombre olvidado en una celda. Los jóvenes no conocen su cara, ni lo reconocen. Y yo creo que ese es el peor castigo que puede tener un sujeto que quiso llegar al poder por medio de la muerte, por medio de la sangre, que la gente ni siquiera sepa quién es. Lo que sucedió anoche en la puerta del penal de Piedras Gordas fue horrible, por muchas razones. Primero porque el INPE debió haber dejado de entrar el carro y que saliera el carro, pues. Pero el INPE en este caso, ¿no es cierto?, contribuyó a un festival morboso. Que una terrorista salga de la cárcel es noticia, por supuesto que lo es, porque la sociedad tiene que estar vigilante, por supuesto que es noticia. Pero que hayan 200 reporteros asusados por sus productores, yo he trabajado en televisión, Ismael también, a los cuales les gritan, ¡que pida perdón! ¿No? ¿Qué va a hacer una mujer con 200 reporteros que le gritan, te arrepientes? Se tiró dentro de un carro. Y la saca su hermano, que es una persona honorable, que no ha cometido ningún delito, y que gracias más bien a su familia, es que Marisa de Río Leca tiene la posibilidad de no radicalizarse, porque tiene una familia que la ha apoyado, a pesar de todo. Entonces, y en todo momento, por lo que tengo entendido también, ¿no? Su madre jamás la abandonó, y su padre tampoco. Ahora, nunca pudieron ir a verla a Chayapalca por el tema de la altura, ¿no? Pero después de varios años en que ella la bajan a Arequipa, me parece primero, y después a Lima, ahí iban a verla todas las semanas. Entonces, digamos, a pesar del dolor que les causó, porque son personas, repito, cristianas, católicas, honorables, a pesar del tremendo dolor que les causó, porque es un dolor terrible ver a tu hija así, nunca la abandonaron. Y ayer me dio risa, porque todos sabemos, a ver chicos, que el canal no tiene plata, pues, no te da gasolina más que para Ancón. Entonces cuando comenzó la persecución hacia el norte, yo estaba mirando la televisión y lo puse en Twitter, esto no llega más allá de Chancay, porque no tienen plata. Miren, no saben lo peseteros que son los canales con la gasolina. No te pueden ir en América y en ATV. Ismael en ATV. Una vez tuve el equipo botado en Chimbote porque no teníamos gasolina para regresarlos. O sea, me decía, no es que ponen de la suya. Ningún chico pone de la suya porque no le devuelven. ¿Ya? O sea, eso es falso, ¿eh? Así es, no los van a perseguir. No se la crean. Así es, no los van a perseguir. Además, ¿perseguirla para qué? No va a declarar. No va a declarar nada. Va a declarar cuando le dé la gana, ¿no es cierto? Y la otra cosa es que sí hay que decirles que aquí hay un elemento racista que hay que denunciar. La pareja de Marisa Garrido Lesca, en ese entonces, entiendo que ya no es su pareja hoy, el señor Inchausti, el arquitecto famoso, el de barbita, morenito, ¿no es cierto?, salió de la cárcel hace un par de años. A él le dieron una condena menor por hacer lo mismo, ¿eh? Pero en fin, cosas de la justicia. Cuando salió de la cárcel, no lo esperaba nadie. Porque es feo, pues, porque es cholito, porque es andino, por lo que fuera. Nadie fue. Y cuando sale ella, que es blanca, que es de Miraflores, que fue a un colegio privado de monjas, ¿no es cierto?, que fue a la Universidad Católica, ahí sí. ¿Por qué? Por morbo. Morbo. ¿Para qué? Para gritarle asesina, asesina, maldita, desgraciada, terrorismo nunca más. Está bien. Pero es muy, muy, muy improbable que Sendero Luminoso pueda organizarse a través de Marisa Guerrero Leca. Podría organizarse a través de Marta Guatay, pero no a través de ella. Que está por salir, por cierto, ¿no? Que está por salir, sí. Y como es andina, le interesa un pepino a la gente, no ver nadie, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que lo que han hecho anoche los medios de comunicación es un papelón. Y declarar a la persona no grata, yo le tengo mucho aprecio al alcalde y entiendo que tiene que trabajar para su comunidad y que es lo que la comunidad le pide, no tiene ningún sentido. Miren, Marisa Garrido Leca vivió en Miraflores y sus padres vivieron en Miraflores antes de que el Colorado Muñoz naciera. O sea, son gente que ha vivido siempre en la misma calle, se han mudado a 2 cuadras de donde vivían, de la misma casa. Nunca cambiaron de sitio, siempre estuvieron ahí.
Y como respeto, son gente honorable, no tienen ninguna vinculación con el terrorismo. Marisa Garrido Leca se vincula, siempre fue una persona por su madre además, con mucha sensibilidad social. Sí, claro que lo fue, su madre es una persona muy católica, de comunión diaria, de participar en actividades sociales, de hacer obras de caridad, de toda clase, y en silencio, es una muy buena mujer. Y claro, yo presumo que la historia es que cuando la tía, que era monja, se salió por supuesto, se vincula con el terrorismo y termina presa, Nelly Evans Risco, que era prima de la madre la va a visitar como acto de caridad, se vincula con la hija. Y ahí empieza el vínculo. Eso es lo que se dice. Habría que preguntárselo directamente a Marisa Garrido Leca cómo se involucra con Sendero Luminoso. Pero aparentemente ese es el vínculo. Así empieza, ¿no es cierto? Y luego se vincula y termina siendo fachada ella. Y era una estupenda fachada. Discúlpeme, pero una escuela de ballet. ¿Qué mejor fachada para un terruco? Arriba el terruco, abajo la escuela de niñas, con tutú. Entonces no hay forma de que lo puedas seguir. Y miren, Marisa Garrido Leca estudió educación en la Universidad Católica. Sus compañeros de clase la recuerdan como una chancona, como la que hacía bien las cosas, como el ejemplo a seguir. Para que vean, o sea, ¿cuál es la lección que podríamos sacar para la juventud? Miren, aún personas que tienen el privilegio de tener muchas cosas en la vida, como una buena familia, una buena educación, una buena alimentación, una buena casa, etcétera, 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 pueden desviarse y terminar en un camino de terror. Y esa es la lección que hay que darle a todos. Miren, cualquiera puede terminar en esto. Esto no solamente fue para personas pobres, la burguesía ayacuchana, no. Eso es un estereotipo que al final la historia ha determinado que ha ayudado a Sendero a progresar, digamos. Claro, pero su cualquier ideología, ¿no? persona, hasta la que tenga las mejores oportunidades, puede desviar sus ideas, desviarse del Estado de Derecho, desviarse de la democracia e ir al camino equivocado del terror. Y eso puede pasar ahora mismo. Exactamente, y esa era la oportunidad educativa de ayer. No tirarse encima de ella con las cámaras a gritar, terruca, arrepiéntete. No, lo que hay que explicar, y a mí sí me parece muy bien lo que hizo Somos, a pesar de que han dicho que han frivolizado. No. Lo que están tratando de explicar es eso. O sea, que una persona que tenga toda clase de privilegios en su infancia respecto al resto del país, ¿no es cierto? Y en su juventud, también puede ser captada por un movimiento maoísta, también. O sea, no es garantía. Si tú eres pobre, ¿no es cierto? La garantía, la excusa era la pobreza. Soy pobre, entonces me voy a levantar contra el Estado de Derecho que me afecta. Pero no era el caso de Marisa Garrido Leca. Es el caso que no encaja. Y por eso es morboso, ¿no es cierto? Entonces, esta mujer cumplió su condena. No es la primera que cumple su condena. Varios han cumplido su condena. Acuérdense ¿te acuerdas de Peter Cárdenas? Claro. ¿Ah? Que él sí estaba arrepentido, por supuesto, ¿no es cierto? Y dio entrevistas y se fue al país. No es el caso de ella, pero reitero, el ministro Basombrío, que hoy está haciendo un acto de reconocimiento a las fuerzas policiales, me parece muy importante, porque son las que les debemos la paz. El ministro Basombrío ha recordado ante el Congreso que ya hay más de 1.400 terroristas que cumplieron su condena. Porque, a ver, chicos, no hay plazo que no se cumpla. No hay plazo que no se cumpla. Si yo te condeno a 50 años, pasados los 50 años se cumplió el plazo. Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre están condenados a 35 años, o sea, les falta 10 años más, pero no pueden salir sin revisión de su condena, lo cual quiere decir que tienen en la práctica perpetua. ¿Ok? Las disposiciones internacionales y nuestra Constitución establecen que aun cuando te condenen a perpetua, tienes que tener revisión en algún momento de tu pena. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, en todas partes, no solo en el Perú, me están diciendo recupérate pronto. Se me oye bien mal. Sí, pero estoy aquí pues al pie de cañón. Y lo importante es que tengo una voz. Hay homenajes al GEIN en todas partes, me parece importante, en el Congreso de la República, en la Policía Nacional. La pena, les digo con toda pena, es que el GEIN se desactiva luego de la captura de Abimael Guzmán. Poco tiempo después, Alberto Fujimori lo desactiva. Y lo desactiva porque Alberto Fujimori y Montesinos no sabían nada. Y querían en el fondo
El protagonista. arrogarse la captura de Abimael Guzmán. Y ellos no sabían absolutamente nada de lo que había pasado y se enteran ese día. Porque además incluso el GEIN, frente al Grupo Colina, digamos, estaba desprestigiado. Montesinos consideraba que el Grupo Colina era mucho más efectivo, ¿no es cierto?, que el GEIN. Y ahí ustedes tienen las dos caras de la moneda. ¿Quién fue el que venció el terrorismo? ¿El Grupo Colina, que era una metodología, o el GEIN? Ganó el GEIN, porque era la inteligencia. Ahora todos quieren treparse al carro y todos quieren salir en la foto. Pero los que estuvieron ahí fueron Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro. Incluso que Tim Vidal, que era el director general de la policía, no tenía tampoco mucho convencimiento de que estos eran, digamos, realmente los que iban a lograr la captura de Abimael Guzmán. Había mucha duda. Pero eran 87 efectivos que trabajaban ahí y ellos no tenían ninguna duda. Estaban seguros de que iban tras algo grande, no sabían qué tan grande era, hasta que lo atraparon al cachetón. Vamos a estar más adelante con Carlos Paredes. Él ha publicado un libro que se llama La Hora Final, muy importante. Se han publicado varios libros estos días que creo que son importantes de leer. Vamos a la pausa y se los recomiendo después. Volvemos tras la pausa, tómate algo tibio, te piden por acá para que te restablezcas pronto y podamos estar con todo el mensaje aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, por donde también estamos en Facebook Live, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Desde Facebook Live, gracias Rosa María, porque estando aún sin voz sigues dando mensaje y trabajando. Y por ahí te dan algunas recetas interesantes. Bueno, muy gracioso. Gárgaras de nabo, miel, tara. Me han dicho que compre tara y me da, de verdad, unas gárgaras de tara. Gracias a todos. Yo espero mañana estar mejor. Tengo mis pastillitas acá, mis multibióticos, eso, pero la verdad es que empezó ayer, estaba dictando clase, mis alumnos son testigos y les dije, creo que estoy perdiendo la voz. Y la voz es mi instrumento de trabajo. Gárgaras de coca, con una cucharada de miel y un limón en ayunas. ¿Mate de coca? No, la gárgara de hoja de coca, de la hoja de coca, ya con una cucharada de miel y un limón en ayunas en la mañana. Wow. Su madre, el jugo de limón. ¡Ah! Bueno, acá me decía agua con sal, ¿no? Porque la sal desinflama. Desinflama, sí. Exacto. Bueno. Así como el azúcar coagula. El azúcar no sabes cómo coagula. Cuando tienes una herida abierta, los niños cuando se cortan el labio, ponle azúcar. Sí. Ya, al toque, el niño está contento porque pones algo dulce, pero al toque coagula. Entonces, hay recetas caseras. Me dice, pensé que me equivoqué de radio cuando escuché tu voz. No, soy yo en mi otra interpretación. ¿Ya? Bueno, hay varias cosas que están pasando. Carlos Paredes ha escrito La Hora Final. Humberto Jara ha escrito también un libro sobre los orígenes, muy interesantes. Lo tengo que terminar de leer, los orígenes de Sendero Luminoso desde la perspectiva de la camarada Nora, ¿no es cierto?, que es la Torre, ¿cómo te llamas? Toda la familia de la Torre está ahora en Noruega, pero en fin, la pareja de Abimael Guzmán se termina casando con él, ¿no? Civilmente, de lo más burgués, pero en fin, y se casa con este profesor en los 70s, pero esta camarada Nora, que muere misteriosamente en los 80s y que solamente hay videos de un homenaje de ella muerta, ¿no? Nadie sabe de qué. Esta mujer es la gran organizadora de Sendero Luminoso. Es lo que ha explicado Beto Jara, muy, muy, muy interesante. Beto Jara examina los orígenes en los 70s. Y miren, yo les cuento una anécdota muy niña, ¿no? En el año 76, en Ayacucho, año 76, yo visité Ayacucho con mis padres, yo tenía 13 años, y fuimos a la Universidad de Huamanga, y mi impresión fue, no puede ser que esto sea una universidad. Estaba completamente pintarrajeada, con PCP, con Tupac Amaru, con lo que tú quisieras, pero estaba completamente pintarrajeada. Bueno, había gobierno militar, había toque de queda, pero a las 10 de la noche, yo estaba en el hotel que da a la Plaza de Armas, se juntaba un grupo de gente y cantaba. Y no cantaba oraciones a la Virgen, cantaba cánticos absolutamente revolucionarios, pero de sangre. Y de ahí, ¡pop!, se dispersaba.
porque a las 10 en punto empezaba el toque de queda. Entonces comentábamos en la mañana, ¿escuchaste lo que cantaban ayer? Y tengo ese recuerdo vívido, estoy hablando del año 76. En ese momento es cuando Abimael Guzmán, ya formando Sendero Luminoso, escindido del Partido Comunista, como un desgarro del Partido Comunista, comienza a formar sus cuadros y sus bases. Y ella también. Hay escuelas de adoctrinamiento, porque su teoría era la teoría maoísta, del campo a la ciudad. Vamos a formar cuadros militares para tomar por las armas el poder. Y al llegar al poder vamos a hacer una dictadura comunista. O sea, eso es lo que nos esperaba. Lo que ellos querían hacer era una dictadura comunista, a la cual iban a llegar por la lucha armada. Y la lucha armada era alzarse en armas contra el Estado de Derecho. Esto que fue planificado en estos años, en las finales de los 70, termina con la captura de Abimael Guzmán en el año 79. Está capturado y fichado y lo sueltan, porque no había de qué acusarlo en ese momento. Los militares lo sueltan, el gobierno militar de Morales Bermúdez. Y luego, cuando llega Belaúnde al poder, ahí ve, justamente en la democracia, ve a Abimael Guzmán su oportunidad. Él pensaba que en dictadura no iba a poder operar, ¿no es cierto?, por la represión de los militares, pero como la democracia es tonta, como la democracia tenía Estado de Derecho, él vio su oportunidad. Y efectivamente, en los años 80 parecía que el senderismo triunfaba en el Perú. Casi todo el Estado peruano, casi todo el territorio peruano estaba en estado de emergencia, casi todo. Hubo momentos en que muy pocas ciudades del Perú no eran zona liberada de Abimael Guzmán. Cuando llegaron los 90 y esta nueva estrategia del GEIN les permite moverse a Lima, es ahí donde se debilitan. Ahí estaba mirando la famosa foto. Es ahí donde se debilitan. ¿Por qué? Porque tienen que abrir juego y es más fácil seguirlos. Hay dos personajes, a uno le ponen Sotil, porque repartía pelota, y otro es el Zorro. Esos dos personajes, que eran los mensajeros que estaban vinculados a la Academia César Vallejo, son centrales en la captura de Abimael Guzmán. Centrales, porque comienzan a seguirlos. Yo he tenido una vez que conversar con Gaviota, la gente de Gaviota, tenía otro nombre, por cierto, que me contaba, pucha, que no tenían plata. O sea, salían con unos cuantos plátanos para todo el día. Así es. ¿Y sabes cómo hacían los seguimientos? ¿Sabes cómo hacían los seguimientos con éxito? Que es una cosa que hay que aprender, ¿no? Miraban los pies. Porque la gente se cambia de ropa. O sea, te sacas un gorro, te pones otro gorro, te sacas una casaca para que no te sigan. Pero los zapatos no te los cambias. Entonces ellos podían hacer los seguimientos mirando los pies. Ah, qué tal historia, ¿no? Me dijo, los zapatos no se los cambian. Entonces lo que tienes que fijarte es en qué zapatos se está llevando. Va a cambiar, se va a poner una peluca, se va a poner otra cosa, pero los zapatos no se los va a cambiar. Y seguían a la gente por horas. Veían qué doble vida llevaban, a qué sitios iban, a qué sitios entraban. Una verdadera labor de inteligencia. Inteligencia. Paciente, paciente. Porque además ustedes entenderán, como he explicado, que el terrorismo tenía una estructura celular. Por la misma composición de las células terroristas, no todos sabían lo que hacía el otro, para que cuando uno cayera no cantara lo que hacía el otro. Claro. ¿Okay? Entonces los actos operativos eran celulares. Los que estaban en Tarata recibían la orden, pero el resto no sabían que iban a poner una bomba en Tarata. Y es posible incluso que hubiera un terrorista entre las víctimas, no les importaba. El comportamiento era absolutamente celular, para que las células no tuviesen comunicación una con otra, salvo el comando político, que sí tenía la comunicación con todos. Por eso ahorita que están juzgando a Abimael Guzmán por el caso de Tarata, y ustedes ven a un viejito que sale, ¿no? Y los chicos dirán, ¿por qué juzgan a ese viejito? Bueno, ese viejito es responsable de 65.000 muertos en el Perú. Ya, no les gusta el número de gente muy de derecha que dice que son excesivos. Ya, 25.000 te gusta, ya 25.000 te doy. ¿Ok? Ese viejito es el responsable de esas 25.000 muertes. Porque la reacción de la Fuerza Armada, que es una reacción, no es una acción, que es una reacción violenta y a veces salvaje y a veces violadora de derechos humanos, la genera Abimael Guzmán. O sea, es una reacción a los actos generados por el terrorismo. Entonces, este hombre tiene que cargar con miles de muertos en su conciencia, con gente absolutamente inocente que no hizo nada para merecer la muerte violenta que recibió. Vamos a la pausa. Ya está nuestro invitado en estudio, Carlos Paredes. Él va a hablar todo el resto del programa. Volvemos.
Esta es la red Sodonco en vivo a esta hora desde Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios, en estos momentos en vivo y en línea. Bueno, estamos con Carlos Paredes, periodista de mucha trayectoria y de largas investigaciones, que ha hecho varias entregas importantes. Hoy se entrega al público la hora final. Planeta lo ha editado, está en librerías, espero que puedan leerlo. Hay varios libros que se han publicado con motivo de los 25 años y hay otros antiguos que se han reeditado, que son básicos. Yo recomiendo mucho el de Gustavo Gorriti, que es para entender los 2 primeros años de Sendero Luminoso, nada más, cómo se gesta Sendero Luminoso. Es súper interesante. También les recomiendo, por supuesto, el de Beto Jara, el de Toño Zapata, el de Tony Zapata, que lo voy a entrevistar el jueves. En fin, que desde distintos ángulos cogen distintas partes de la historia, porque esta es una historia de 20 años, o sea, tú puedes irte a los 70, o puedes irte, como se ha ido Carlos, a finales de los 80 hasta la captura de Ismael Guzmán. Yo no he tenido la suerte de leer el libro, porque no me ha llegado, señores, mi editora de Planeta me lo debe, y nunca he entrevistado a nadie sobre un libro que no he leído, como principio, pero sí puedo decir que conozco la historia y Carlos también, porque los dos hemos tenido la suerte de entrevistar a los miembros del GEIN y creo que es válido e importante hacerles un homenaje hoy. Hoy justamente, el día que capturaron a Ismael Guzmán. Bueno, Carlos, cuéntanos un poco por qué decides hacer este trabajo, porque tú tienes un trabajo estrella, que es la investigación de Quetín Vidal, y alguien diría, una persona que ha investigado a Quetín Vidal y que lo ha destruido como héroe, porque te acuerdas, ¿no? ¿Por qué quiere meterse a este tema del GEIN? ¿Justamente para compensar de alguna manera? Mira, mi relación con la captura de Ismael Guzmán se produce el mismo día de la captura. Yo era reportero muy joven y ese sábado me tocó ir a la prefectura, a la puerta, casi a las 10 de la noche. Mi turno era de 8 a 10 y yo estaba por salir a mi casa y el jefe de información me dice, acaban de dar la primicia, el flash, habló en la televisión, en Canal 2, que han capturado a Ismael Guzmán, así que no te mueves. Y por supuesto salí a las 5 de la mañana de trabajo, pero fue un día de fiesta, Rosa María, tú lo recuerdas clarísimo, los ciudadanos salíamos a las calles, nos abrazábamos. Abimael Guzmán era el enemigo público número 1 del país. Ahora, había mucho miedo. Yo me acuerdo que pusimos la bandera, todas las casas se embanderaron, en Lima por lo menos, pero al día siguiente no hubo un mitin de júbilo, porque creíamos había que temor. Claro, todavía. Claro, ¿cuánta gente tendría este hombre en la calle? Los mismos hombres y mujeres del GEIN, porque eran 3 mujeres también muy valientes, se ocultaron, que ingresaron a la casa, pensaban que les iba a recibir una guardia pretoriana, estaban preparados ellos a dar la batalla, ¿no? Con las armas en la mano. Ellos tenían revólveres, quizás los senderistas tenían fusiles u otra cosa. Pero no fue el estilo ni la hombría de Abimael Guzmán, hay que decirlo. Es el único maoísta que cae levantando las manos como una mansa paloma. Mira, Salvador Allende prefiere suicidarse antes de entregarse a las tropas de Pinochet o de la Junta Militar, ¿no? No era su estilo. El mismo Pol Pot, en fin, o sea, para ponerlo en perspectiva histórica. Pero bueno, yo me involucro desde muy joven con el tema, siempre me sedujo esta idea de la captura. Ya en los 90 tuve acceso a un libro de circulación restringida que se llamaba La verdadera historia de la captura del siglo, y el autor era Jerónimo Inca, que era un seudónimo de Benedicto Jiménez, claro, ¿no? Cuando lo leí al principio dije, oye, de repente esto no calzaba con la historia oficial, ¿no? Quizás son celos pues propios de los policías, como tenemos celos en todos los gremios, pero cuando luego voy conociendo a la gente del GEIN, me doy cuenta que esto había sido un trabajo con mucho esfuerzo, con mucha pasión sobre todo, porque eran gente que contra todo seguía haciendo su trabajo, no tenían recursos. Mira, para ponerlo en perspectiva, Rosa María, yo creo que la captura de Abimael Guzmán se gesta no por una política de Estado, no se entendía, no teníamos los peruanos seteado bien qué era Sendero y cuál era la estrategia más favorable. Tampoco fue una política de gobierno, ni en el primer gobierno de García, que no tenía idea de lo que estaba pasando, cometió otro tipo de errores, ni tampoco en el gobierno de Fujimori, que claro, sí hizo algunas cosas en el tema de los ronderos, en el tema de apoyo político a las Fuerzas Armadas, etcétera, pero en el tema estratégico policial tampoco lo tenían claro. Ni siquiera fue una política institucional de la policía, ¿no? Porque dentro de la policía también había mezquindades, no se entendía bien. Les decían los cazafantasmas, por supuesto, que estaban gastando la plata por gusto, que no iban a lograr nada.
Empieza en marzo del año 90 el GEIN y los primeros meses pues no traían ni detenidos, Claro. ni armamento, ni explosivos, ni volantes. O sea, Entonces no decían, nada. ¿a dónde se van? Van temprano, regresan en la noche y no traen nada. Van a pasear, Sí. se están gastando la plata por gusto. Pero ¿De verdad? entienden la lógica de Sendero, dicen nosotros nos estamos equivocando porque estamos deteniendo a los milicianos que ponen las bombas, que asesinan, y ellos no van a delatar a sus jefes porque en principio ni los conocen, para empezar. Yo lo que explicaba antes que vinieras, la estructura era celular. Compartimentada. Así es, o sea, la célula, clandestina. una célula no conoce a la otra célula. Por supuesto. Imposible que le sacaras algo. Benedicto Jiménez, que es el creador del GEIN, que era un policía inquieto, que había leído mucho de los escritos que se iban incautando desde los 80, se da cuenta que Abimael Guzmán, si bien es cierto, era el líder, ¿no? Indiscutible, le decían el Mesías, pues era un Claro, un mesiánico. grupo mesiánico, ¿no? Y además, se creía un semidios. y tú ves la actitud cuando lo capturan de las mujeres, ¿no es cierto? Cómo la protegen, Cómo lo ¿no? protegen, como si fuera un semidios. Y ves la actitud en el famoso video sobre el griego, estaban en éxtasis, las Éxtasis, mujeres viendo a en un éxtasis, dios, ¿no? vamos. Increíble. Bueno, me contó Gaviota que cuando tienen en el piso a Inchaustegui, él le dice, mátame. Ha Mátame. traicionado al partido y al presidente Gonzalo. Mátame, le decía, mátame. Y se quería dar contra la pared, lo tuvieron que detener. Entonces Gaviota le decía, no te voy a matar. ¿Ya? Pero el grito de este era, mátame. Mira el nivel de locura. El nivel de locura. No, Rosa María, Abimael Guzmán no solo se creía el líder de Sendero, él creía que era el prócer de la revolución mundial, que acá en Perú se iba a incubar la segunda ola de la revolución maoísta Mira, del proletariado, ¿no? Lo que es difícil de entender, de verdad, yo he leído mucho de esto, es cómo este hombre puede seducir a esta cantidad de gente. Está diciendo estupideces. ¿Te das cuenta? Para ti y para mí hoy, todo lo que dice es absurdo, ¿no es cierto? Sin embargo, logra, por ejemplo, Elena Iparraguirre abandona a sus hijos y a su familia. Y era una mujer con un posgrado en Francia, Así no es. era cualquier cosa. Burguesía yacuchana, docente universitaria, abandona a sus hijos para seguirlo. O sea, y Marisa otros- Garrido Leca abandona su carrera, abandona su familia, familia. les engaña, le dice que está en el Cusco. Cusco. Les mandaban cartas de consejo con matasellos del Cusco. Y los padres pensaban que estaba en el Cusco. Se había separado de su esposo y que se había ido a vivir al Cusco. ¿Ya? Pero todo era mentira. Entonces, ¿qué hace? Y eso lo entendió bien Benedicto Jiménez. Este nivel de seducción que tiene este hombre sobre mentes que no son frágiles, como tú dices, gente que ha estudiado. Ahora, obviamente la base sí mucho más frágil, ¿no? Pero, ¿tú has logrado entender eso? Mira, leyendo un poco lo que pasó en los 60 y 70 en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, le decían champú, ¿no? Champú porque lavaba la cabeza de los Claro. estudiantes. Pero, claro, era el marxismo, leninismo, maoísmo y esta interpretación autóctona que hace él, que se llamó el pensamiento Gonzalo. Pero lo que él decía es, vamos a hacer la revolución del proletariado, del campo a la ciudad, tomando como Mao. espejo la revolución cultural china, ¿no? Que Exactamente. no es la revolución china, es una cosa mucho más sanguinaria, una cosa... Incluso en el diagnóstico, Rosa María, se equivoca estrepitosamente Abimael Guzmán, porque decía que el Perú era básicamente un país rural, Claro. Había cambiado. semifeudal, y había cambiado totalmente. En los 80, Lima crecía... A toda velocidad, de era otra historia. Sí, por supuesto. Pero a pesar de eso consigue que pocos, pero gente se fanatice, se fanatice. escribían cartas de sujeción. Exactamente. ¿no? Entregaban su vida al presidente Gonzalo, al llamado presidente Gonzalo, imagínate. Y estaban dispuestos a cualquier cosa. Por eso es que cuando la policía dice, vamos a cambiar de estrategia, no vamos a detener y después investigar porque no encontramos nada. Vamos a seguirlos, vamos a investigar, vamos a probarles y después los Y ahí hay detenemos. dos personajes que son centrales. Uno es Sotil. O Sí. sea, el GEIN lo bautiza como Sotil Cholo Sotil, sí. porque repartía pelota. Y porque se pareció un poco a nuestro Entonces, emblemático delantero también. Este reparte pelota porque iba a distintos sitios. Era el cajero, el que repartía el dinero, ¿no? Exacto. Entonces, no lo atraparon, lo siguieron. 2 años, Rosa María. 2 Exactamente. años. Sabiendo que era terroco. Pero eso es una estrategia. La gente dirá, pues si eres terrorista, ¿por qué no lo atrapas? Porque lo necesitas. Luis Arana Franco entregó a Deodato Juárez Cruzar, que era el jefe del departamento de propaganda, considerado el delfín, él mismo de Abimael, a Yovanca Pardavé Trujillo, Tito Valle Travesaño, grandes estrategas y líderes de lo que era la correa de transmisión de Sendero Luminoso en el organigrama, Claro, ¿no? que esos mueren en Castro, Sí, en el en la motín. operación esos- Mudanza 1. Exactamente, esos mueren ahí, pero
son centrales para la captura de Ismael Guzmán. Por supuesto. Y los van capturando después de que han logrado obtener, como tú dices, a varios. Lo capturan en junio del 92 y lo tenían detectado desde abril del 90. Claro. Imagínate. Y les puso uno a uno. Claro, no era tonto, tampoco se daba Se cuenta. cambiaba de ropa. No hablaba por teléfono, se mudó, se alquiló una oficina en Lince, después una casa en Pueblo Libre, cambió de carro, no usaban hablaban por teléfonos públicos, ¿ya? Porque acuérdense que no había celulares, chicos. Sí. Y los policías no podían comunicarse entre ellos. Las mujeres fueron clave para espiar esas llamadas. Claro. Con ayuda de la Central de Inteligencia estadounidense les habían regalado unas carteras muy sofisticadas donde tenían la radio, claro, y desde la correa de la cartera podían activar la radio. Entonces se ponían detrás de ellos como esperando su turno para hablar en el teléfono público, abrían la radio y sus compañeros escuchaban la conversación completa. Fue fenomenal. Hasta lograron grabarse los números que marcaban los terroristas y después los intervenían y ahí sacaban mucha información. Claro. ¿no? Pero fíjate, ese trabajo que se ha hecho, pero qué bárbaro, o sea, milímetro a milímetro, costó mucho trabajo. Y la captura final, como se llama la hora final del libro, ahí se la jugaron, porque en realidad sabían que había algo importante ahí, pero no sabían cuán importante era. Yo leí el testimonio de un suboficial que dice, mire, a Benedicto Jiménez, yo le entrego mis galones, pero ahí hay alguien. O sea, tenemos que entrar el sábado porque se van a mudar. Esta gente se mueve porque lo mudaban. Sí, fue estratégica la captura, porque se adelantó unos días. Ellos querían que sea el 15 de septiembre, el día de la PIP, pero desde el 11, que fue viernes, ya tenían movimientos rarísimos. El coordinador central, el nuevo coordinador, que era Zenón Vargas, que ellos le habían puesto el Zorro, desaparece el radar de ellos. Claro. Entonces deciden capturarlo el viernes 11 en la noche y desaparece. Entonces dicen, el sábado de todas maneras. Entramos. Lo detectan al mediodía, a la 1, lo siguen y a las 2 de la tarde lo capturan al Zorro. Entran a su departamento de Balconcillo y encuentran pues, que era el coordinador nacional de Sendero. ¿Por qué? Porque tenía regalos para Gonzalo. Claro. Entonces él sí tiene relación directa con la casa en Los Sauces porque sí había hablado con Inchaustegui. O sea, Inchaustegui era la correa de transmisión. Los habían visto juntos. Sí, una serie de indicios. Ya la basura no daba tanta información porque sabían de la casa de Chacaría que estaban hurgando la basura a los policías. Dio algunas cositas, pero sí, y ahora poniendo en perspectiva sobre el tema de Maritza Garrido Leca no solo fue la guardiana de Abimael Guzmán. Fue una buena fachada, además. Sí, una buena fachada que la venía desde la casa de San Antonio, en la calle, en fin, hay una calle en San Antonio, General Silva creo que es. Pero Maritza en concreto, Rosa María, reemplaza al grupo de apoyo partidario que había sido desactivado, porque Maritza trasladaba en su carro a los dirigentes nacionales que terminaban juntándose con Abimael. Hacía todos los trabajos logísticos, documentación importante a otras. Compraba cosas. Por supuesto, medicinas, ropa, medicinas, ¿no? Ese era, su trabajo era, digamos, como administrarle la casa de Abimael Guzmán y coordinar sus visitas. Era la Secretaría General de Sendero Luminoso, ¿no? Así, era una secretaría. De la cúpula principal de Sendero. De la cúpula. Ella no era parte, ella no era mando. No era mando, ni militar, ni político. Así es. No, y probablemente la despreciaban por pituca, pero sí la usaban. Pero la usaban. Bien, vamos a continuar con esa conversación, Sí, está muy buena. es buenísima. Hay una pausa y retornamos con Carlos Bueno, Paredes. no me ha contado la historia de por qué Ketín Vidal, sí, no, eso lo vemos después de la pausa. Chao, chao. Ya estamos en el aire, continuamos. Está Carlos Paredes, autor del libro La Hora Final, aquí con Rosa María Palacios. Bueno, estábamos hablando de cosas. Hay una especie de maldición del GEIN, como dicen, ¿no? Maldición del cachetón le llaman. La maldición del cachetón, claro, porque, miren, Benedicto Jiménez está preso. Tiene un arresto domiciliario en el hospital policial, pero está preso. Se vinculó a una persona espantosa como Orellana. Ketín Vidal quedó muy mal después de todas las cosas que se descubrieron, gracias a Carlos Paredes, a quien nunca denunció por difamación, además. Me denunció 2 veces. 2 veces. Querellas, sí. Y él no puede exhibir ninguna sentencia por calumnia y difamación contra mí. Ninguna. Se archivaron. Se dan cuenta. Entonces, esa es la segunda. Miyashiro se volvió fujimorista, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, y de los agentes del GEIN pasó una cosa terrible, desactivaron el GEIN, que era una escuela de inteligencia de primer nivel, que pudo haber servido... Made in Perú, hecha, claro, peruano 100%. La maldición podría afectar a todos porque no hay nuevas generaciones de GEIN. No, y además no solamente eso, sino que
el GEIN podría haber servido para crimen organizado, para cualquier estrategia de crimen organizado. Sin embargo, lo desactivan, sus agentes se reparten en toda la policía, muchos se han ido ya, se han jubilado. Hay menos de 20 en actividad de los 89. Exactamente. Que podrían ser, o sea, mucho homenaje, mucho abracito, mucho todo, pero premios, sí, les dieron algo de plata, poquita, no mucha. Les dieron $14,000 Así del es. millón que se había ofrecido por la cabeza de Abimael Guzmán, pero esa es la primera maldición del cachetón. Claro. Reciben la plata 80 porque no recibe Miyashiro ni Capa. Así. De esos 80, 63, ¿qué crees que hicieron? Pusieron su La plata en clave. clave. No, Y la perdieron a los 3 meses. La maldición del Perdieron su cachetón, de capital. verdad. O sea, pucha, que era una cosa, entonces no puede ser. Uno preso, el otro desprestigiado, el otro siendo fujimorista, ¿no es cierto? Y defendiendo el fujimorismo de una manera que tú dices, oye, no puede ser que Marco Miyashiro, un hombre brillante, pues en inteligencia policial, esté defendiendo lo indefendible. Pero que Tim Vidal fue tu némesis, ¿no? O sea, No, mira, yo no tengo nada personal contra él y es más, yo siempre he respetado su no, le han dado trayectoria un premio internacional. Por ese hasta reportaje. que me encontré con historias que contradecían su biografía oficial. Y yo decía, Exactamente. oye, entonces acá solo hay dos posibilidades. O alguien lo quiere desprestigiar a este hombre honesto, o la otra posibilidad es que no sea tan honesto como dicen. Entonces, Entonces la caída del héroe se llama el me reportaje. puse a investigar de manera, yo diría imparcial, Rosa María, porque no quería entrar prejuiciado. Claro. Y en el camino encontré cosas que no tenían explicación. Y si quieres hablar concretamente del GEIN, por ejemplo, nunca expliqué por qué no asumió él, como jefe y como general, la filtración del video que contó al mundo la caída de este monstruo que era Abimael Guzmán, donde además él respeta sus derechos humanos y se impone representando a la civilidad, a la democracia frente a un monstruo, por más criminal que él sea, ¿no? Pero Fujimori se enojó muchísimo, le pidió la cabeza de quién era el responsable, porque incluso se habló de que se había cobrado, se había vendido a la prensa internacional, porque esto se filtra a la BBC. Y él le dice a Miyashiro, lo cuento en el libro, oye, vamos a poner a 2 suboficiales y después ya los arreglamos el tema, ¿no? Miyashiro consideró que eso no era lo Correcto. justo, ni lo correcto, ni lo legal, ni lo No, ético. el que lo había filtrado era él, era que Tim Tenía Vidal. que asumir y no lo asumió. Entonces, consecuencia, Miyashiro no asciende, no le dan el rescate. Y más que Miyashiro, un suboficial que realmente ha sido extraordinario a la hora de grabar, Walter Capa, un tipo que inventó una manera de grabar adaptando un monitor que se lo había comprado con su plata, con una bolsa de espaldas, y nadie se daba cuenta. Es un trabajo de campo extraordinario, con inventiva propia, con capacidad de recursearse, esa fue la palabra, ¿no? No le dieron su premio. No le dieron su premio, no lo ascendieron, hasta el día de hoy no lo han ascendido por esa acción distinguida cuando estuvo desde el primer día del GEIN. ¿Dónde está ahora? Él está en actividad todavía, a punto de cumplir sus 30 años de servicio, está trabajando en acciones de inteligencia ahora en la lucha contra el narcoterrorismo. Ojalá que nos escuche el ministro Asombrío para que se haga justicia con esta persona. Sí, hoy día lo van a condecorar en el Congreso, luego en el Palacio de Gobierno. Pero en fin, esa es la historia. Y luego hay un tema de presupuesto que se dio, a que reconocerle a Fujimori que por gestiones de Miyashiro, Santiago Fujimori y el ministro Boloña, que en ese momento entiende, Claro, conversa les con dan ellos plata. y dice, me parece una vergüenza que nuestro grupo elite de policías que están haciendo buen trabajo estén dependiendo de las propinas de la embajada estadounidense, ¿no? Claro. Que eran $5,000 al mes para trabajos de viáticos. Entonces se aprueba una partida presupuestaria para acciones de inteligencia, el 92, de enero a noviembre se cobran, porque se emiten resoluciones secretas, era trabajo de inteligencia, Claro. y se cobran 2.500.000 soles de la época, al cambio, 1.32, $2.032.000. Yo he conversado con 60 de los 89 hombres del GEIN y mujeres, y ninguno me ha dicho si esa plata nos llegó. Como anécdota, tú has conversado mucho tiempo con Cecilia Garzón, Gaviota. El día mismo de la captura, estuvieron en la tienda haciendo tiempo de que salga la visita de Marisa Garrido Leca, compraron una gaseosa y un tortis. No Cuando tenían- les dijeron, compra más, no tenían plata, no Claro. tenían 5 soles más para comprar Me una decía, gaseosa más. haz que sea tu enamorado. Y lo detestaba. Después se casó con él. Sí, lo claro. detestaba. Entonces, por teléfono, llamaban por teléfono público, ¿eh? No, pues, jefe, chapen, pues, le decía. ¿Cómo voy a chapar con él? No, hay Sí. anécdotas increíbles. A este suboficial que se hacía loco, se hacía literalmente loco, se disfrazaba de loco para deambular por las calles y
¿no? Pasar cuento piola, una anécdota se de lo ese llevó, man. se lo llevó la policía. Y él les decía, miren, yo trabajo en la de Vincote. Y la policía lo miraba en el patrullero y decía, sí, papito, yo soy Aymar Guzmán. Hay una foto que ahora se exhibe en la exposición que está abierta en el Congreso. Carlos Iglesias se llama, Charlie Iglesias, este suboficial que también ya está en el retiro, gran tipo, gran investigador. Me cuenta como anécdota, y esto es dramático, pero es una anécdota. Me dice, mira, yo estuve 15 días disfrazado de loco y de mendigo. Y está ahí la foto. Sí, ¿no? tremendo. Y me dice, ¿te puedo decir algo? Como mendigo gané más que como policía. No. En esos 15 días había ganado el sueldo que cobraba al mes como policía. Y entre broma y en serio le decía a Benedicto, jefe, déjeme como mendigo un mes más porque necesito para cubrir unos gastos. Imagínate. Claro, eso no es novedad. Varios reportajes de investigación han demostrado que los mendigos a veces ganan más que Claro, los pero empleados públicos, ¿no? este era un policía que estaba haciendo trabajo de Sí. inteligencia. Increíble. Y muy bien, porque tenían información sin que se dé cuenta el enemigo, ¿no? Hubo otro oficial que era suboficial, después postuló a la escuela de oficial, ahora es comandante. Muy flaquito, con un físico que parecía un niño, lo disfrazaban de escolar. Ya. Y él fue el que detectó a Zenón Vargas, que fue el último coordinador en su departamento de Balconcillo. Este tipo le decían el zorro porque era muy avispado, Sí. pero nunca sospechó que el escolar que estaba entrando al costado de él a su quinta Claro. era un policía del GEIN, ¿no? Claro, que iba a escolar, pues imagínate. Ahora, entiendo que la Embajada de Estados Unidos también les dio en un momento apoyo táctico, o sea, trajeron un experto. Sí, desde el año 90 empiezan a apoyar a ellos. Primero compran equipos de cámaras fotográficas, de etcétera. video, les enseñan a manejar y les regalan un aparatito que ahora un smartphone puede hacer eso, pero era un aparatito muy interesante que permitía congelar el video e imprimir La foto. esas fotos, ¿no? Y ellos lo usaban para seguir Claro, para trabajo comparar, de campo, para ¿no? comparar. Y también les enseñaron a disfrazarse, a usar Sí, pelucas. trajeron a un instructor de Inglaterra, del Scotland Yard, Ah, ¿no? qué bueno. Que había sido seguridad de la reina Isabel y todo, Norman, yo publico la foto en el libro, y él les da la instrucción a 16 oficiales alfereces, Ya. recién egresados de la Escuela de la Policía Nacional del Perú, ya no eran PIP solamente, Claro. ¿no? De ahí sale Ardilla, de esa promoción, Ya. ¿no? Y les enseña el trabajo de seguimiento en postas. Claro, la técnica que ellos traían era muy refinada para un país de primer mundo. Decían, vamos a seguir en paralelo las avenidas. Sí, y le decían, sí, Norman, pero acá en Lima te vas a chocar con una pared o con Claro. un parque si sigues en paralelo. O le decían, vamos a seguirlo con 5 carros. Le decían, ¿Cuáles Norman, carros? tenemos uno. O sea, Uno para todos, sí. un Volkswagen viejo usaba. Pero ellos me cuentan que al final, tanto este instructor inglés, británico, como los propios agentes estadounidenses aprendieron más de la inventiva de los GEIN, que de la técnica Hubo refinada. de que ida- ellos- hubo de un ida y intercambio vuelta. de experiencias muy interesante. Luego apoyaron también remodelando las oficinas del GEIN. Claro. Ese era un edificio semiconstruido, solo hasta el segundo piso estaba terminado. En el tercer piso hicieron todas las oficinas del GEIN a cuenta de la embajada estadounidense. Una en el piso 12 y otra en el 13, donde se hacía la intervención telefónica, y el laboratorio para analizar la basura estaba en el piso 13. Claro. El capitán entonces, Rubén Zúñiga, ahora creo que es coronel, Ya. gran tipo analizando, reconstruía los papeles con una dedicación impresionante. Esa información es la clave también para llegar a algunas casas. Claro, ¿no? porque encuentran, por ejemplo, en la medicina para la psoriasis. Sí, claro. Entre la caja de la medicina para la psoriasis era un indicativo, sabían que Aymar Guzmán tenía Inequívoco que psoriasis. estaba ahí él, ¿no? Entonces, indicativo, la marca de los cigarros, ¿no es cierto? Y claro, se iban a Marisa Garrido Luco y veían que compraba. ¿No? ¿Te acuerdas? La Compraba dieta, Rosa María, Calzoncillos, compraba unos calzoncillos porque no eran para la pareja, pues. Claro, Porque unas camisas large, ¿no? Claro, Oscuras. no podía ser. ¿Ya? O sea, no era. Ahora, todo el mundo me pregunta, ¿por qué desactivaron el GEIN? ¿Por celos, por venganza, por odio? Todas las anteriores. Todas creo. las anteriores, por envidia. Yo creo que Montesinos nunca le perdonó al Claro. GEIN y a la policía en general no avisarle a tiempo. Recuerda que intenta infiltrarlo con Claro, los Colina. con los Colina. Claro. Él creía que Colina era la solución. Esa era la estrategia de Montesinos. O sea, arrasar. Infiltra a Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingüe, un Aparecen- comandante Zabalbascoa, ¿no? Claro. Los ponen como supuestos analistas y lo que querían era la información. Claro, era el comando Pollada, como decía Mira, otro. y ahora viendo ya en perspectiva, yo creo que el GEIN permanece en ese tiempo porque tenía el apoyo incondicional de la embajada estadounidense. Claro. Si no lo iban a desactivar Que es- antes. claro, que eso es algo que poca gente sabe, porque tenemos que estar agradecidos a la embajada de Estados Unidos. Si no, no hubieran ayudado, hubiera sido muy difícil.
Ahora, ayudaron mucho. Nunca participaron ni en el diseño de la estrategia ni en las operaciones propiamente. No. Lo que ellos fueron apoyo logístico, apoyo económico y asesoría técnica, digamos, en el tema. Pero que era bien importante. Sí, claro. Que era bien importante. Porque acuérdate que, digamos, las Fuerzas Armadas estaban entrenadas pues en la Escuela de las Américas con las técnicas de Vietnam. Entonces era entrar, arrasar y ya está. Fue la inteligencia policial la que logró el éxito. Eso es algo que hoy día hay que reconocer. Inteligencia policial operativa, como ellos lo llaman ahora, porque es una mezcla de la investigación criminal tradicional y la inteligencia también que se hacía sin intervención. Pero hay un dato interesante, Rosa María. La embajada estadounidense apoyó desde el principio, ¿no? Dio logística, y el presidente George Bush padre se entera antes que Fujimori de la captura de Abimael Guzmán. ¿Por qué? Porque esta estación de la CIA había donado, entre otras cosas, los aparatos de radiocomunicación. Claro. Y ellos tenían acceso a esa información. Se dan cuenta que ese sábado había mucho movimiento, así que el contacto, que era Superman, le decían, se va a la oficina de Benedicto a las 3 de la tarde y no se mueve hasta que el mayor Valencia les dice por radio, positivo a 0, cayó el cachetón, tenemos al cachetón. Salta, lo abraza y se sale de inmediato a avisar a su jefe en la estación de Lima, y de ahí por los canales internos a Virginia, que era la central, y por protocolo de la CIA, Abimael Guzmán estaba en el top 10 de los enemigos del Estado estadounidense. Claro. O sea, por protocolo tenían que informarle de inmediato al presidente donde estuviese. Claro. Lo ubicaron y le dijeron, presidente, se acaba de capturar a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso en Perú. Eran las 9:15 de la mañana, de la noche. Pero Fujimori estaba pescando. En Iquitos inubicable. No quería, no había teléfono satelital. Y además ahí hay una cosa que sí hay que decir, seguramente lo cuentas en el libro. El GEIN le salvó la vida a Abimael Guzmán porque entendieron que fusilarlo no era una salida. Y luego Fujimori discute esto en Consejo de Ministros. Y los ministros abogados le dicen, no lo puedes hacer, porque te van a perseguir de por vida por hacerlo, ¿no? Y 2, porque lo vas a convertir en un héroe. En un mártir. En un mártir, en un héroe. Entonces, no, hay que meterlo preso. Miren, yo creo que el peor castigo para Abimael Guzmán es que los jóvenes no tienen la menor idea de quién es. Es un hombre viejo, olvidado en una cárcel. Decrépito, con ideas muy desfasadas, claro, digamos, casi. Responsable directo de la muerte de 65. Que escojan el número que más les guste, ¿ya? 25.000 o 65.000. Pero aún las barbaridades que hicieron en las Fuerzas Armadas son una reacción a su acción. O sea, él es el que genera la violencia. Mira, era tan criminal, hay que decirlo con todas sus letras, que una de las estrategias de Sendero Luminoso en el campo, en la Sierra Sur donde empieza, era provocar el genocidio contra los campesinos de las Fuerzas Armadas. Esa era parte de su estrategia, de su lucha. En algunas cosas, abusar las contradicciones. En algunos casos lo logra, pues, ¿no? Nosotros aprendimos, tú eres más joven, Ismael, aprendimos mucho de maoísmo. Materialismo histórico, dialéctico. Todo, o sea, aprendimos cursos todo. Cursos obligatorios en la universidad. No, aprendimos después también, porque estos maoístas fanáticos repiten ciertos lemas, claro, con los cuales tú los puedes identificar. Cuando tú escuches amar al pueblo de todo corazón, eso es maoísta. ¿Te das cuenta? Destruir el prestigio. Salvo el poder, todo es ilusión. Salvo el poder, todo es maoísta. Destruir, o sea, levantar cosechas. Levantar cosechas quiere decir que no le permitas a los agricultores recoger su cosecha. Y comercializarla. Con lo cual les destruyes la vida. Solo autoabastecimiento. Entonces ellos tenían, por ejemplo, consigna, levantar cosechas. Entonces es terrible lo que hicieron, es terrible, pero los periodistas y los ciudadanos peruanos aprendimos a identificar rápidamente estas consignas para identificarlas como maoístas. Y eso fue lo que hizo Benedicto Jiménez. Esto es maoísmo, muy bien. ¿Qué es el maoísmo? Agudizar las contradicciones, muy bien. ¿Cuáles son las contradicciones estas? Vamos por ellas. Y entender la lógica, ¿no? Cuando ellos se mueven del campo a la ciudad, que fue su error estratégico, están siguiendo un lineamiento de Mao del campo a la ciudad. Cuando se mueven a la ciudad, ahí se revientan, pues. Abimael Guzmán pasa a la clandestinidad el año 79, después de que lo tienen en su casa, en la casa del suegro, que no quedaba en el cordón urbano marginal de la ciudad, quedaba en la avenida Pershing, así es, muy cerca entre Magdalena y San Isidro, ¿no? Cuando él pasa a la clandestinidad, después se va a una casa muy bonita en Chaclacayo, donde hace la primera escuela militar, de ahí nace Lila, famoso, la gente que se gradúa en esa escuela va a Chuchi después, una parte, nunca se movió de Lima.
Exacto. Vivió entre San Isidro, cerca de Lobo de los Gutiérrez, muchos años. Después se cambió a una casa en Chacarilla, La otra Chacarilla. en Monterrico, donde cae el archivo central. Claro. Después se va a General Silva en San Antonio. Y después termina en Los Sauces, entre Surquillo y Que Miraflores. digamos que es la casa más modesta de las que vivió. Se cambia por estrategia, porque Claro. ya el GEIN sabía que buscaba Casas las ricas. zonas más residenciales, más ricas. Claro. Entonces dice, vamos a un lugar más clase mediero, ¿no? Así es. Bueno, Así es. nos están preguntando, el libro se vende en librerías en Lima, yo me imagino que va a llegar a provincia y también se va a vender en el extranjero si es que se conectan con la página web de Planeta, me parece. Sí, el libro se va a distribuir en todas las librerías del país y va a estar en Amazon en versión digital. Perfecto. Genial. Ya, Bien. porque todos nos escriben del extranjero, Sí. quiero el libro a Amazon versión digital. Bueno, Muy chicos, bien, ha sido un esfuerzo extraordinario. Pero miren, como dicen, mi voz existe. O sea, no hay forma de que me no hay forma de que me calle. Dios es peruano. Pero Dios tu día es- acaba de empezar también. Mi día Ese es el cambia. tema. Me hace gracia esta persecución a Marisa Garrido Leca, porque de verdad que los reporteros no tienen plata para salir de Lima, porque no hay gasolina, no les dan nunca viáticos. Acá hay dos reporteros que pueden dar fe, Ismael y Carlos, y yo jamás le iban a seguir. Entonces, ¿qué están haciendo? El reportero de Casma está reportando para el RPP. El corresponsal. El corresponsal, Claro, sí, pues claro. ya. Y así la irán llevando En a postas, Trujillo, en en posta. Pero no, nadie puede perseguirla, pues. ¿Saben qué? No es una rockstar, ¿verdad? Que es tener un poquito de, Así, déjenle en de paz. criterio. Déjenle ¿no? en paz. Si delinque, por supuesto que vaya presa, pues ya cumplió su condena. Dejen en paz a esa persona y dejen en, ¿sabes qué? El morbo que rodea, ¿no? Porque es blanquita, porque es de Miraflores, a mí francamente me disgusta enormemente. Porque cuando salió su pareja, afuera no había nadie. Vamos a confrontarla con ideas, Rosa María. Vamos a Claro. decirle, a ver, ¿qué estás proponiendo? ¿Eso cómo se condice con el siglo XXI, con la Ya democracia, no con la proponen- convivencia pacífica? Estas ya no proponen nada. Quieren el acuerdo de paz, reiteran esta cosa del acuerdo de paz, pero nada Porque más. quieren a Abimael Guzmán libre, ¿no? Claro, eso es todo lo que quieren. Quieren acuerdo de paz, olvídate, están vencidos, es lo que la gente no entiende. Este es un grupo vencido, derrotado. No es un grupo en armas ya. Militarmente, Sí. pero la derrota ideológica es tarea pendiente. Ah, sí, de por todos, supuesto, de todos nosotros. de todos nosotros. Nos Muy vamos. bien, nos vamos. Hasta Listo, mañana, chao, chao, cuídense. hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Cuando luego voy conociendo a la gente del GEIN, me doy cuenta que esto había sido un trabajo con mucho esfuerzo, con mucha pasión sobre todo, porque eran gente que contra todo seguía haciendo su trabajo, no tenían recursos. Mira, para ponerlo en perspectiva, Rosa María, yo creo que la captura de Abimael Guzmán se gesta no por una política de Estado, no se entendía, no teníamos los peruanos Claro. seteado bien qué era Sendero y cuál era la estrategia más favorable. Tampoco fue una política de gobierno, ni en el primer gobierno de García, que no tenía idea de lo que estaba pasando, cometió otro tipo de errores, ni tampoco en el gobierno de Fujimori, que claro, sí hizo algunas cosas en el tema de los ronderos, en el tema de apoyo político a las Fuerzas Armadas, etcétera, pero en el tema estratégico policial tampoco lo tenían claro. Ni siquiera fue una política institucional de la policía, sí. ¿no? Porque dentro de la policía también había mezquindades, no se entendía bien. Les A decían los- los cazafantasmas Por supuesto. que estaban gastando la plata por gusto, que no iban a lograr nada. Empieza en marzo del año 90 el GEIN y los primeros meses pues no traían ni detenidos, Claro. ni armamento, ni explosivos, ni volantes. O sea, no Entonces saben decían, nada. ¿a dónde se van? Van temprano, regresan en la noche y no Van a traen pasear, nada. Van a pasear. Sí. Se están gastando la plata por gusto. Pero ¿De verdad? entienden la lógica de Sendero, dicen nosotros nos estamos equivocando porque estamos deteniendo a los milicianos que ponen las bombas, que asesinan, y ellos no van a delatar a sus jefes porque en principio ni los conocen, para empezar. Yo lo que explicaba antes que vinieras, la estructura era celular. Compartimentada. Así es, o sea, la célula, clandestina. una célula no conoce a la otra célula. Por supuesto. Imposible que le sacaras algo. Benedicto Jiménez, que es el creador del GEIN, que era un policía inquieto, que había leído mucho de los escritos que se iban incautando desde los 80, se da cuenta que Abimael Guzmán, si bien es cierto, era el líder, ¿no? Indiscutible, le decían el Mesías, pues era un Claro, grupo mesiánico. mesiánico, ¿no? Y además, se creía un semidios. y tú ves la actitud cuando lo capturan de las mujeres, ¿no es cierto? Cómo la protegen, Cómo lo ¿no? protegen, como si fuera un semidios. Y ves la actitud en el famoso video sobre el griego, estaban en éxtasis, las Éxtasis, mujeres viendo a en un éxtasis, dios, ¿no? vamos. Increíble. Bueno, me contó Gaviota que cuando tienen en el piso a Inchaustegui, él le dice, mátame.
Mátame. traicionado al partido y al presidente Gonzalo. Mátame, le decía mátame. Y se quería dar contra la pared, lo tuvieron que detener. Entonces Gaviota le decía, no te voy a matar. ¿Ya? Pero el grito de era mátame. Mira el nivel de locura. El nivel de locura. No, Rosa María, Abimael Guzmán no solo se creía el líder de Sendero, él creía que era el prócer de la revolución mundial, que acá en Perú se iba a incubar la segunda ola de la revolución maoísta del proletariado, ¿no? Lo que es difícil de entender, de verdad, yo he leído mucho de esto, es cómo este hombre puede seducir a esta cantidad de gente. Está diciendo estupideces. ¿Te das cuenta? Para ti y para mí hoy, todo lo que dice es absurdo, ¿no es cierto? Sin embargo, logra, por ejemplo, Elena Iparraguirre abandona a sus hijos y a su familia. Y era una mujer con un posgrado en Francia, Así no es. era cualquier cosa. Burguesía ayacuchana, docente universitaria, abandona a sus hijos para seguirlo. O sea, Marisa Garrido Leca abandona su carrera, abandona su familia. Les engaña, les dice que está en el Cusco. Les mandaban cartas de consejo con matasellos del Cusco. Y los padres pensaban que estaba en el Cusco. Se había separado a su esposo y que se había ido a vivir al Cusco. ¿Ya? Pero todo era mentira. Entonces, ¿qué hace? Y eso lo entendió bien Benedicto Giménez. Este nivel de seducción que tiene este hombre sobre mentes que no son frágiles, como tú dices, gente que ha estudiado. Ahora, obviamente la base sí mucho más frágil, ¿no? Pero, ¿tú has logrado entender eso? Mira, leyendo un poco lo que pasó en los 60 y 70 en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, le decían champú, ¿no? Champú porque lavaba la cabeza de los estudiantes. Pero, claro, era el marxismo, leninismo, maoísmo y esta interpretación autóctona que hace él, que se llamó el pensamiento Gonzalo. Pero lo que él decía es, vamos a hacer la revolución del proletariado, del campo a la ciudad, tomando como espejo la revolución cultural china, ¿no? Que no es la revolución china, es una cosa mucho más sanguinaria, una cosa... Incluso en el diagnóstico, Rosa María, se equivoca estrepitosamente Abimael Guzmán, porque decía que el Perú era básicamente un país rural, semifeudal, y había cambiado totalmente. En los 80, Lima crecía... a toda velocidad era otra historia. Sí, por supuesto. Pero a pesar de eso consigue que pocos, pero gente se fanatice, escribían cartas de sujeción. Exacto. ¿no? Entregaban su vida al presidente Gonzalo, al llamado presidente Gonzalo, imagínate. Y estaban dispuestos a cualquier cosa. Por eso es que cuando la policía dice, vamos a cambiar de estrategia, no vamos a detener y después investigar porque no encontramos nada. Vamos a seguirlos, vamos a investigar, vamos a probarles y después... Y ahí hay dos personajes que son centrales. Uno es Sotil. O sea, el Gein lo bautiza como Sotil. Cholo Sotil, sí. Porque repartía pelota. Y porque se pareció un poco a nuestro emblemático delantero también. Este reparte pelota, porque iba a distintos sitios. Era el cajero, el que repartía el dinero, ¿no? Exacto. Entonces, no lo atraparon, lo siguieron. 2 años, Rosa María. Exactamente, 2 años. sabiendo que era terruco. Pero eso es una estrategia. La gente dirá, pues si eres terrorista, ¿por qué no lo atrapas? Porque lo necesitas. Luis Arana Franco entregó a Deodato Juárez Cruzar, que era el jefe del departamento de propaganda, considerado el delfín, él mismo de Abimael, a Yovanca Pardavé Trujillo, Tito Valle Travesaño, grandes estrategas y líderes de lo que era la correa de transmisión de Sendero Luminoso en el organigrama, ¿no? Que esos mueren en Castro, sí, en el motín. Mudanza 1. Exactamente, esos mueren ahí, pero son centrales para la captura de Abimael Guzmán. Por supuesto. Y los van capturando después de que han logrado obtener, como tú dices, a varios. Lo capturan en junio del 92 y lo tenían detectado desde abril del 90, claro. Imagínate. Y les puso 1 a 1. Claro, no era tonto, tampoco se daba cuenta. Se cambiaba de ropa. No hablaba por teléfono, se mudó, se alquiló una oficina en Lince, después una casa en Pueblo Libre, cambió de carro, no usaban hablaban por teléfonos públicos. ¿Ya? Porque acuérdense que no había celulares, chicos. Sí. Y los policías no podían comunicarse entre ellos. Las mujeres fueron clave para espiar esas llamadas. Claro. Con ayuda de la Central de Inteligencia estadounidense les habían regalado unas carteras muy sofisticadas donde tenían la radio, claro. Y desde la correa de la cartera podían activar la radio. Entonces se ponían detrás de ellos como esperando su turno para hablar en el teléfono público, abrían la radio y sus compañeros escuchaban la conversación completa. Fue fenomenal. Hasta lograron grabarse los números que marcaban los terroristas y después los intervenían y ahí sacaban mucha información. Claro. ¿no? Pero fíjate, ese trabajo que se ha hecho, pero qué bárbaro, o sea, milímetro a milímetro, costó mucho trabajo. Y la captura final, como se llama la hora final del libro, ahí se la jugaron, porque en realidad sabían que había algo importante ahí.
pero no sabían cuán importante era. Yo leí el testimonio de un suboficial que dice, mire, a Benedicto Jiménez, yo le entrego mis galones, pero ahí hay alguien. O sea, tenemos que entrar el sábado porque se van a mudar. Esta gente se mueve porque lo mudaban. Sí, fue estratégica la captura, porque se adelantó unos días. Ellos querían que sea el 15 de septiembre, el día de la PIP, pero desde el 11, que fue viernes, ya tenían movimientos rarísimos. El coordinador central, el nuevo coordinador, que era Zenón Vargas, que ellos le habían puesto al Zorro, desaparece el radar de ellos. Claro. Entonces deciden capturarlo el viernes 11 en la noche y desaparece. Entonces el sábado de todas maneras entramos. Lo detectan al mediodía a la 1, lo siguen y a las 2 de la tarde lo capturan al Zorro. Entran a su departamento de Balconcillo y encuentran pues, que era el coordinador nacional de Sendero. ¿Por qué? Porque tenía regalos para Gonzalo. Claro. Entonces él sí tiene relación directa con la casa en Los Sauces porque sí había hablado con Inchaustegui. O sea, Inchaustegui era la correa de transmisión. Los habían visto juntos. Sí, una serie de indicios. Ya la basura no daba tanta información porque sabían de la casa de Chacarilla que estaban hurgando la basura a los policías. Dio algunas cositas, pero sí, y ahora poniendo en perspectiva sobre el tema de Maritza Garrido Leca no solo fue la guardiana. Era la teoría maoísta del campo a la ciudad. Vamos a formar cuadros militares para tomar por las armas el poder. Y al llegar al poder vamos a hacer una dictadura comunista. O sea, eso es lo que nos esperaba. Lo que ellos querían hacer era una dictadura comunista, a la cual iban a llegar por la lucha armada. Y la lucha armada era alzarse en armas contra el Estado de Derecho. Esto que fue planificado en estos años, en las finales de los 70, termina con la captura de Abimael Guzmán en el año 79. Está capturado y fichado y lo sueltan, porque no había de qué acusarlo en ese momento. Los militares lo sueltan, el gobierno militar de Morales Bermúdez. Y luego, cuando llega Belaúnde al poder, ahí ve justamente en la democracia, ve a Abimael Guzmán su oportunidad. Él pensaba que en dictadura no iba a poder operar, ¿no es cierto?, por la represión de los militares, pero como la democracia es tonta, como la democracia tenía Estado de Derecho, él vio su oportunidad. Y efectivamente, en los años 80 parecía que el senderismo triunfaba en el Perú. Casi todo el Estado peruano, casi todo el territorio peruano estaba en estado de emergencia, casi todo. Hubo momentos en que muy pocas ciudades del Perú no eran zona liberada de Abimael Guzmán. Cuando llegaron los 90 y esta nueva estrategia del GEIN les permite moverse a Lima, es ahí donde se debilitan. Ahí estaba mirando la famosa foto. Es ahí donde se debilitan. ¿Por qué? Porque tienen que abrir juego y es más fácil seguirlos. Hay dos personajes, a uno le ponen Sotil, porque repartía pelota, y otro es el Zorro. Esos dos personajes que eran los mensajeros que estaban vinculados a la Academia César Vallejo son centrales en la captura de Abimael Guzmán. Centrales, porque comienzan a seguirlos. Yo he tenido una vez que conversar con Gaviota, la gente de Gaviota, tenía otro nombre por cierto, que me contaba, pucha, que no tenían plata, o sea, salían con unos cuantos plátanos para todo el día. Así es. ¿Y sabes cómo hacían los seguimientos? ¿Sabes cómo hacían los seguimientos con éxito? Que es una cosa que hay que aprender, ¿no? Miraban los pies. Porque la gente se cambia de ropa. O sea, te sacas un gorro, te pones otro gorro, te sacas una casaca para que no te sigan. Pero los zapatos no te los cambias. Entonces ellos podían hacer los seguimientos mirando los pies. Ah, ¿qué tal historia, no? Me dijo, los zapatos no se los cambian. Entonces lo que tienes que fijarte es en qué zapatos se está llevando. Va a cambiar, se va a poner una peluca, se va a poner otra cosa, pero los zapatos no se los va a cambiar. Y seguían la gente por horas. Veían qué doble vida llevaban, a qué sitios iban, a qué sitios entraban. Una verdadera labor de inteligencia. Inteligencia. Okay. Paciente, porque además ustedes entenderán, como he explicado, que el terrorismo tenía una estructura celular. Por la misma composición de las células terroristas, no todos sabían lo que hacía el otro, para que cuando uno cayera no cantara lo que hacía el otro. Claro. ¿Okay? Entonces los actos operativos eran celulares. Los que estaban en Tarata recibían la orden, pero el resto no sabían que iban a poner una bomba en Tarata. Y es posible incluso que hubiera un terrorista entre las víctimas, no les importaba. El comportamiento era absolutamente celular, para que las células no tuviesen comunicación una con otra, salvo el comando político, que sí tenía la comunicación con todos. Por eso ahorita que están juzgando a Abimael Guzmán por el caso de Tarata, y ustedes ven a un viejito que sale, ¿no? Y los chicos dirán, ¿por qué juzgan a ese viejito? Bueno, ese viejito es responsable de 65.000 muertos en el Perú.
Ya, no les gusta el número de gente muy de derecha que dice que son excesivos. Ya, 25.000 te gusta, ya 25.000 te doy. ¿Ok? Ese viejito es el responsable de esas 25.000 muertes. Porque la reacción de la Fuerza Armada, que es una reacción, no es una acción, que es una reacción violenta y a veces salvaje y a veces violadora de derechos humanos, la genera Abimael Guzmán. O sea, es una reacción a los actos generados por el terrorismo. Entonces, este hombre tiene que cargar con miles de muertos en su conciencia, con gente absolutamente inocente que no hizo nada para merecer la muerte violenta que recibió. Vamos a la pausa. Ya está nuestro invitado en estudio, Carlos Paredes. Él va a hablar todo el resto del programa. Volvemos. Esta es la red Sodonco en vivo a esta hora desde Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios, en estos momentos en vivo y en línea. Bueno, estamos con Carlos Paredes, periodista de mucha trayectoria y de largas investigaciones, que ha hecho varias entregas importantes. Hoy se entrega al público la hora final. Planeta lo ha editado, está en librerías, espero que puedan leerlo. Hay varios libros que se han publicado con motivo de los 25 años y hay otros antiguos que se han reeditado, que son básicos. Yo recomiendo mucho el de Gustavo Gorriti, que es para entender los 2 primeros años de Sendero Luminoso, nada más, cómo se gesta Sendero Luminoso. Es súper interesante. También les recomiendo, por supuesto, el de Beto Jara, el de Toño Zapata, el Tony Zapata, que lo voy a entrevistar el jueves. En fin, que desde distintos ángulos cogen distintas partes de la historia, porque esta es una historia de 20 años, o sea, tú puedes irte a los 70, o puedes irte, como se ha ido Carlos, a finales de los 80 hasta la captura de Abimael Guzmán. Yo no he tenido la suerte de leer el libro, porque no me ha llegado, señores, mi editora de Planeta me lo debe, y nunca he entrevistado a nadie sobre un libro que no he leído, como principio, pero sí puedo decir que conozco la historia, y Carlos también, porque los dos hemos tenido la suerte de entrevistar a los miembros del GEIN, y creo que es válido e importante hacerles un homenaje hoy, justamente el día que capturaron a Abimael Guzmán. Bueno, Carlos, cuéntanos un poco por qué decides hacer este trabajo, porque tú tienes un trabajo estrella, que es la investigación de Quetín Vidal, y alguien diría, una persona que ha investigado a Quetín Vidal y que lo ha destruido como héroe, porque no te acuerdas, ¿no? ¿Por qué quiere meterse a este tema del GEIN? ¿Justamente para compensar de alguna manera? Mira, mi relación con la captura de Abimael Guzmán se produce el mismo día de la captura. Yo era reportero muy joven y ese sábado me tocó ir a la prefectura, a la puerta, casi a las 10 de la noche. Mi turno era de 8 a 10 y yo estaba por salir a mi casa y el jefe de información me dice: acaban de dar la primicia, el flash, habló en la televisión, en Canal 2, que han capturado a Abimael Guzmán, así que no te mueves. Y por supuesto salí a las 5 de la mañana de trabajo, pero fue un día de fiesta, Rosa María, tú lo recuerdas clarísimo, los ciudadanos salíamos a las calles, nos abrazábamos. Abimael Guzmán era el enemigo público número 1 del país. Ahora, había mucho miedo. Yo me acuerdo que pusimos la bandera, todas las casas se embanderaron, en Lima por lo menos, pero al día siguiente no hubo un mitin de júbilo, porque creíamos había que temor. Claro, todavía. Claro, ¿cuánta gente tendría este hombre en la calle? Los mismos hombres y mujeres del GEIN, porque eran 3 mujeres también muy valientes, se ocultaron, que ingresaron a la casa, pensaban que les iba a recibir una guardia pretoriana, estaban preparados ellos a dar la batalla, ¿no? Con las armas en la mano. Ellos tenían revólveres, quizás los senderistas tenían fusiles u otra cosa. Pero no fue el estilo ni la hombría de Abimael Guzmán, hay que decirlo. Es el único maoísta que cae levantando las manos como una mansa paloma. Mira, Salvador Allende prefiere suicidarse antes de entregarse a las tropas de Pinochet o de la Junta Militar, ¿no? No era su estilo. El mismo Pol Pot, en fin, o sea, para ponerlo en perspectiva histórica. Pero bueno, yo me involucro desde muy joven con el tema, siempre me sedujo esta idea de la captura. Ya en los 90 tuve acceso a un libro de circulación restringida que se llamaba La verdadera historia de la captura del siglo, y el autor era Jerónimo Inca, que era un seudónimo de Benedicto Jiménez, claro, ¿no? Cuando lo leí al principio dije, oye, de repente esto no calzaba con la historia oficial, ¿no? Quizás son celos pues propios de los policías, como tenemos celos en todos los gremios, pero progresar, digamos. Claro, pero cualquier persona, hasta la que tenga las mejores oportunidades, puede desviar sus ideas
desviarse del Estado de Derecho, desviarse de la democracia e ir al camino equivocado del terror. Y eso puede pasar ahora mismo. Exactamente, y esa era la oportunidad educativa de ayer. No tirarse encima de ella con las cámaras a gritar, terruca, arrepiéntete. No, lo que hay que explicar, y a mí sí me parece muy bien lo que hizo Somos, a pesar de que han dicho que han frivolizado. No. Lo que están tratando de explicar es eso. O sea, que una persona que tenga toda clase de privilegios en su infancia respecto al resto del país, ¿no es cierto? Y en su juventud, también puede ser captada por un movimiento maoísta, también. O sea, no es garantía. Si tú eres pobre, ¿no es cierto? La garantía, la excusa era la pobreza. Soy pobre, entonces me voy a levantar contra el Estado de Derecho que me afecta. Bueno, no era el caso de Marisa Reoleca. Es el caso que no encaja. Y por eso es morboso, ¿no es cierto? Entonces, esta mujer cumplió su condena. No es la primera que cumple su condena. Varios han cumplido su condena. Acuérdense ¿te acuerdas de Peter Cárdenas? Claro. Que él sí estaba arrepentido, por supuesto, ¿no es cierto? Y dio entrevistas y se fue al país. No es el caso de ella, pero reitero, el ministro Basombrío, que hoy está haciendo un acto de reconocimiento a las fuerzas policiales, me parece muy importante, porque son las que les debemos la paz. El ministro Basombrío ha recordado ante el Congreso que ya hay más de 1.400 terroristas que cumplieron su condena. Porque, a ver, chicos, no hay plazo que no se cumpla. No hay plazo que no se cumpla. Si yo te condeno a 50 años, pasados los 50 años se cumplió el plazo. Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre están condenados a 35 años, o sea, les falta 10 años más, pero no pueden salir sin revisión de su condena, lo cual quiere decir que tienen en la práctica perpetua. ¿Ok? Las disposiciones internacionales y nuestra Constitución establecen que aun cuando te condenen a perpetua, tienes que tener revisión en algún momento de tu pena. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, en todas partes, no solo en el Perú, me están diciendo recupérate pronto, se me oye bien mal. Sí, pero estoy aquí pues al pie de cañón. Y lo importante es que tengo una voz. Hay homenajes al GEIN en todas partes, me parece importante, en el Congreso de la República, en la Policía Nacional. La pena, les digo con toda pena, es que el GEIN se desactiva luego de la captura de Guzmán. Poco tiempo después, Alberto Fujimori lo desactiva. Y lo desactiva porque Alberto Fujimori y Montesinos no sabían nada. Y querían en el fondo el protagonista arrogarse la captura de Abimael Guzmán. Y ellos no sabían absolutamente nada de lo que había pasado. Y se enteran ese día. Porque además incluso el GEIN, frente al Grupo Colina, digamos, estaba desprestigiado. Montesinos consideraba que el Grupo Colina era mucho más efectivo, ¿no es cierto?, que el GEIN. Y ahí ustedes tienen las dos caras de la moneda. ¿Quién fue el que venció el terrorismo? ¿El Grupo Colina, que era una metodología, o el GEIN? Ganó el GEIN, porque era la inteligencia. Ahora todos quieren treparse al carro y todos quieren salir en la foto. Pero los que estuvieron ahí fueron Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro. Incluso que Tim Vidal, que era el director general de la policía, no tenía tampoco mucho convencimiento de que estos eran, digamos, realmente los que iban a lograr la captura de Abimael Guzmán. Había mucha duda. Pero eran 87 efectivos que trabajaban ahí y ellos no tenían ninguna duda. Estaban seguros de que iban tras algo grande. No sabían qué tan grande era hasta que lo atraparon al cachetón. Vamos a estar más adelante con Carlos Paredes. Él ha publicado un libro que se llama La Hora Final, muy importante. Se han publicado varios libros estos días que creo que son importantes de leer. Vamos a la pausa y se los recomiendo después. Volvemos tras la pausa, tómate algo tibio, te piden por acá para que te restablezcas pronto y podamos estar con todo el mensaje aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Bien, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, por donde también estamos en Facebook Live, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Desde Facebook Live, gracias Rosa María, porque estando aún sin voz sigues dando mensaje y trabajando. Y por ahí te dan algunas recetas interesantes. Bueno, muy gracioso. Gárgaras de nabo, miel, tara, me han dicho que compre tara y me da, de verdad, unas gárgaras de tara. Gracias a todos. Yo espero mañana estar mejor. Tengo mis pastillitas acá, mis multibióticos, eso, pero la verdad es que empezó ayer, estaba dictando clase, mis alumnos son testigos y les dije, creo que estoy perdiendo la voz. Y la voz es mi instrumento de trabajo. Gárgaras de coca, con una cucharada de miel y un limón en ayunas. ¿Mate de coca? No, la gárgara de hoja de coca, de la hoja de coca, ya con una cucharada de miel y un limón en ayunas en la mañana. Wow. Su madre, el jugo de limón. ¡Ah! Bueno, acá me decía agua con sal, ¿no? Porque la sal desinflama. Desinflama, sí. Exacto. Es muy bueno. Así como el azúcar coagula, el azúcar no sabes cómo coagula. Cuando tienes una herida abierta, los niños cuando se cortan el labio, ponle azúcar. Sí. Ya, al toque, el niño está contento porque pones algo dulce, pero al toque coagula. Entonces, hay recetas caseras. Me dice, pensé que me equivoqué de radio cuando escuché tu voz. No, soy yo en mi otra interpretación. ¿Ya? Bueno, hay varias cosas que están pasando. Carlos Paredes ha escrito La Hora Final. Humberto Jara ha escrito también un libro sobre los orígenes, muy interesantes. Lo tengo que terminar de leer, los orígenes de Sendero Luminoso desde la perspectiva de la camarada Nora, ¿no es cierto?, que es la Torre, ¿cómo te llamas? Toda la familia de la Torre está ahora en Noruega, pero en fin, la pareja de Abimael Guzmán se termina casando con él, ¿no? Civilmente de lo más burgués, pero en fin, y se casa con este profesor en los 70s, pero esta camarada Nora, que muere misteriosamente en los 80s y que solamente hay videos de un homenaje de ella muerta, ¿no? Nadie sabe de qué. Esta mujer es la gran organizadora de Sendero Luminoso. Es lo que ha explicado Beto Jara, muy, muy, muy interesante. Beto Jara examina los orígenes en los 70s. Y miren, yo les cuento una anécdota muy niña, ¿no? En el año 76, en Ayacucho, año 76, yo visité Ayacucho con mis padres, yo tenía 13 años, y fuimos a la Universidad de Huamanga, y mi impresión fue, no puede ser que esto sea una universidad. Estaba completamente pintarrajeada, con PCP, con Tupac Amaru, con lo que tú quisieras, pero estaba completamente pintarrajeada. Bueno, había gobierno militar, había toque de queda, pero para las 10 de la noche, yo estaba en el hotel que da a la Plaza de Armas, se juntaba un grupo de gente y cantaba. Y no cantaba oraciones a la Virgen, cantaba cánticos absolutamente revolucionarios, pero de sangre, ¿eh? Y de ahí se dispersaba, porque a las 10 en punto empezaba el toque de queda. Entonces comentábamos en la mañana, ¿escuchaste lo que cantaban ayer? Y tengo ese recuerdo vívido, estoy hablando del año 76. En ese momento es cuando Abimael Guzmán, ya formando Sendero Luminoso, escindido del Partido Comunista, como un desgarro del Partido Comunista, comienza a formar sus cuadros y sus bases. Y ella también. Hay escuelas de adoctrinamiento, porque su teoría está 6 meses en el gobierno, o 7, y Toledo un remanente de 100 y tanto. Pero reitero, son personas inocentes. Jamás se les probó en realidad que eran vinculados al terrorismo. Se les juzgó con solamente el testimonio de una persona o dos acusándolos de terroristas. Esas personas salieron y han rehecho su vida. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un proceso que va desde 1992 hasta, yo les diría, el 2002-2003. El proceso de los nuevos juzgamientos a la cúpula de Sendero Luminoso se comienza a gestar en el 2001, cuando llega Toledo al poder, hasta el 2003, me parece, o 2004, en que son nuevamente juzgados. ¿Cuál era el temor ahí? Que si los juicios eran nulos, porque iban a conseguir la nulidad de los juicios de todas maneras, los soltaran. O sea, ese era el problema. Entonces había que volverlos a juzgar rápidamente dentro de las garantías del debido proceso. Entonces se creó toda una institucionalidad legal. Hay varios decretos legislativos que permitieron que estas personas fueran juzgadas otra vez. Entonces, el problema acá tiene que ser bien entendido.
Acá no se ha querido liberar abruptamente a nadie, no se ha querido dejar a nadie sin condena, pero también se ha querido que triunfe el Estado de Derecho en respeto absoluto a los derechos de las personas. El terrorista, aunque sea un terrorista miserable y haya matado a mucha gente, la democracia le da derecho a la vida. Salvo que sea en una confrontación directa con las Fuerzas Armadas o policiales, una persona detenida no puede ser ejecutada. Eso lo entendió el GEIN, por eso ellos no ejecutaron a Abimael Guzmán. Abimael Guzmán estuvo a punto de ser ejecutado. El tema se discutió en Consejo de Ministros. Todos los ministros que eran abogados en esa época convencieron a Alberto Fujimori de que no cometiera ese error, porque eso iba a ser un error catastrófico. Iban a convertir a Abimael Guzmán en un mártir, en un héroe. Hoy es un hombre olvidado en una celda. Los jóvenes no conocen su cara, ni lo reconocen. Y yo creo que ese es el peor castigo que puede tener un sujeto que quiso llegar al poder por medio de la muerte, por medio de la sangre, que la gente ni siquiera sepa quién es. Lo que sucedió anoche en la puerta del penal de Piedras Gordas fue horrible, por muchas razones. Primero porque el INPE debió haber dejado de entrar el carro y que saliera el carro, pues. Pero el INPE en este caso, ¿no es cierto?, contribuyó a un festival morboso. Que una terrorista salga de la cárcel es noticia, por supuesto que lo es, porque la sociedad tiene que estar vigilante, por supuesto que es noticia. Pero que hayan 200 reporteros asusados por sus productores, yo he trabajado en televisión, Ismael también, a los cuales les gritan, ¡que pida perdón! ¡Que pida perdón! ¿No? ¿Qué va a hacer una mujer con 200 reporteros que le gritan, te arrepientes, te arrepientes? Se tiró dentro de un carro. Y la saca su hermano, que es una persona honorable, que no ha cometido ningún delito, y que gracias más bien a su familia, es que Marisa de Río Leca tiene la posibilidad de no radicalizarse, porque tiene una familia que la ha apoyado a pesar de todo. Entonces, y en todo momento, por lo que tengo entendido también, ¿no? Su madre jamás la abandonó, y su padre tampoco. Ahora, nunca pudieron ir a verla a Chayapalca por el tema de la altura, ¿no? Pero después de varios años en que ella la bajan a Arequipa, me parece primero, y después a Lima, ahí iban a verla todas las semanas. Entonces, digamos, a pesar del dolor que les causó, porque son personas, repito, cristianas, católicas, honorables, a pesar del tremendo dolor que les causó, porque es un dolor terrible ver a tu hija así, nunca la abandonaron. Y ayer me dio risa porque todos sabemos, a ver chicos, que el canal no tiene plata, pues, no te da gasolina más que para Ancón. Entonces cuando comenzó la persecución hacia el norte, yo estaba mirando la televisión y lo puse en Twitter, esto no llega más allá de Chancay, porque no tienen plata. Miren, no saben lo peseteros que son los canales con la gasolina. No te pueden ir en América y en ATV. Ismael en ATV. Una vez tuve el equipo botado en Chimbote porque no teníamos gasolina para regresarlos. O sea, me decía, no es que ponen de la suya. Ningún chico pone de la suya porque no le devuelven. ¿Ya? O sea, eso es falso. Así es, no los van a perseguir. No se la crean. Así es, no los van a perseguir. Además, ¿perseguirla para qué? No va a declarar. No va a declarar nada. Va a declarar cuando le dé la gana, ¿no es cierto? Y la otra cosa es que sí hay que decirles que aquí hay un elemento racista que hay que denunciar. La pareja de Marisa Garrido Lesca, en ese entonces, entiendo que ya no es su pareja hoy, el señor Inchausti, el arquitecto famoso, el de barbita, morenito, ¿no es cierto? Salió de la cárcel hace un par de años. A él le dieron una condena menor por hacer lo mismo, ¿eh? Pero en fin, cosas de la justicia. Cuando salió de la cárcel, no le esperaba a nadie. Porque es feo, pues, porque es cholito, porque es andino, por lo que fuera. Nadie fue. Y cuando sale ella, que es blanca, que es de Miraflores, que fue a un colegio privado de monjas, ¿no es cierto?, que fue a la Universidad Católica, ahí sí. ¿Por qué? Por morbo. Morbo. ¿Para qué? Para gritarle asesina, asesina, maldita, desgraciada, terrorismo nunca más. Está bien. Pero es muy, muy, muy improbable que Sendero Luminoso pueda organizarse a través de Marisa Garrido Leca. Podría organizarse a través de Marta Guatay, pero no a través de ella. Que está por salir, por cierto, ¿no? Que está por salir, sí. Y como es andina, le interesa un pepino a la gente, no ver nadie, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que lo que han hecho anoche los medios de comunicación es un papelón. Y declarar a la persona no grata, yo le tengo mucho aprecio al alcalde y entiendo que tiene que trabajar para su comunidad y que es lo que la comunidad le pide, no tiene ningún sentido. Miren,
Marisa Garrido Leca vivió en Miraflores y sus padres vivieron en Miraflores antes de que el Colorado Muñoz naciera. O sea, son gente que ha vivido siempre en la misma calle, se han mudado a 2 cuadras de donde vivían, de la misma casa. Nunca cambiaron de sitio, siempre estuvieron ahí. Y como repito, son gente honorable, no tienen ninguna vinculación con el terrorismo. Marisa Garrido Leca se vincula, siempre fue una persona por su madre, además, con mucha sensibilidad social. Sí, claro que lo fue. Su madre es una persona muy católica, de comunión diaria, de participar en actividades sociales, de hacer obras de caridad, de toda clase, y en silencio. Es una muy buena mujer. Y claro, yo presumo que la historia es que cuando la tía, que era monja, se salió, por supuesto, se vincula con el terrorismo y termina presa, Nelly Evans Risco, que era prima de la madre la va a visitar como acto de caridad, se vincula con la hija. Y ahí empieza el vínculo. Eso es lo que se dice. Habría que preguntárselo directamente a Marisa Garrido Leca cómo se involucra con Sendero Luminoso. Pero aparentemente ese es el vínculo. Así empieza, ¿no es cierto? Y luego se vincula y termina siendo fachada ella. Y era una estupenda fachada. Discúlpeme, pero una escuela de ballet. ¿Qué mejor fachada para un terruco? Arriba el terruco, abajo la escuela de niñas, con tutú. Entonces no hay forma de que lo puedas seguir. Y miren, Marisa Garrido Leca estudió educación en la Universidad Católica. Sus compañeros de clase la recuerdan como una chancona, como la que hacía bien las cosas, como el ejemplo a seguir. Para que vean, o sea, ¿cuál es la lección que podríamos sacar para la juventud? Miren, aún personas que tienen el privilegio de tener muchas cosas en la vida, como una buena familia, una buena educación, una buena alimentación, una buena casa, etcétera, 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 pueden desviarse y terminar en un camino de terror. Y esa es la lección que hay que darle a todos. Miren, cualquiera puede terminar en esto. Esto no solamente fue para personas pobres, la burguesía ayacuchana, no. Eso es un estereotipo que al final la historia ha determinado que ha ayudado a Sendero a... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es martes 12 de septiembre del año 2017 y estamos con Rosa María Palacios. Bienvenida, Rosa María. Muy buenos días, amigos. No tengo voz. Vamos a tratar de hacer el mejor programa posible en un día muy especial para el Perú, sin voz, pero acá estamos. Y bueno, es un día muy especial para el Perú porque es un día de triunfo, es un día de orgullo. Es el día en el cual empezó el fin. No es el fin definitivo del terrorismo, pero sí es el comienzo del fin. Hace 25 años Abimael Guzmán fue atrapado por la Policía Nacional en una operación de inteligencia impecable, donde no se rompió una luna para capturarlo. Y esa operación de inteligencia impecable no se logró de un día para otro, se logró a través del trabajo constante y a veces heroico de agentes policiales, que durante mucho tiempo, años, 2 o 3 años, se infiltraron en la vida cotidiana de Sendero Luminoso, entendieron el fenómeno político que significaba, y al entenderlo, entendieron cómo podían llegar hasta Abimael Guzmán. O sea, comenzaron a entender que este pensamiento maoísta, leninista, Gonzalo, tenía un sentido que había que seguir. Y una vez que siguieran esa pista, iban a poder encontrar la organización de base primero para luego ir subiendo. Cuando ellos capturaban terroristas, la Policía Nacional no hablaban, no te daban nada. Los mecanismos que se usaron en los 80 de tortura y desaparición no sirvieron para nada. El gran triunfo contra Sendero Luminoso es el triunfo de la democracia y el Estado de Derecho. Y a veces eso no se entiende en el Perú, cuando pedimos ojo por ojo, diente por diente. No, lo que triunfó aquí fue la superioridad moral de la democracia y de los derechos humanos sobre un grupo que asesinaba. Es completamente distinto a decir vamos a matarlos a todos, como fue, ¿no es cierto?, la técnica de los 80s. Acá lo que se hizo fue un grupo de inteligencia que empieza a finales del gobierno García y logra este triunfo en el año 92. Es una política completamente distinta. Involucrar a la ciudadanía, hacerla partícipe
en las rondas campesinas, involucrar a la población civil y hacerla aliada de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Fue un cambio completo, ¿no es cierto?, que hizo que el Estado de Derecho al final triunfara. Pero el Estado de Derecho tenía que llevarse hasta el final. Y acá hay un tema bien importante. En el año 92, todos los que fueron atrapados por terrorismo, y en los años subsiguientes, 92, 93, 94, fueron juzgados en tribunales militares, la gran mayoría de la cúpula, otros en civiles, pero con jueces sin rostro. Los jueces sin rostro se copiaron de Italia. ¿Por qué? Porque la vida de las personas que juzgaban estaba en riesgo y porque habían asesinatos a jueces también. Sin embargo, una vez que se tranquiliza el país, era indispensable regresar a las normas del debido proceso. El caso de Lori Berenson, que fue llevado hasta la Corte Interamericana, y otros más señalaban eso. Y el camino de la Corte y del Tribunal Constitucional fue muy claro. Estas personas tienen que ser juzgadas por los horrendos crímenes que han cometido, pero bajo las reglas del Estado de Derecho. Es por eso que ya en el gobierno de Toledo, en ese gobierno, se autoriza, ¿no es cierto?, un nuevo juzgamiento a todos aquellos que fueron juzgados bajo, digamos, las normas de los tribunales sin rostro. Disculpen, me estoy atorando. Qué difícil va a ser el programa hoy día. Solo tenemos 5 minutos al aire. Siendo un programa de radio todavía. Un programa de radio sin voz. Claro. Sin voz. Y luego tengo que ir a hacer el de la República y luego tengo que dictar 4 horas de clase. Pero tienes técnicas muy efectivas. Sí, yo sé, estoy sacando la voz de adentro. Ánimo. Del diafragma, que es complicadísimo. Bueno, y lo que les contaba, en tiempos del ministro Fausto Alvarado, si no me equivoco precisamente con él, en coordinación con el Congreso, además, se sacaron un conjunto de decretos legislativos que permitieron el juzgamiento ya de las mismas personas, pero sin jueces sin rostro, en una corte abierta, con sus abogados, con lo que quisieran, etc. Obviamente, esas sentencias se tenían que ajustar a la ley, no a lo que nos provocara a todos los peruanos, a la ley. La primera sentencia efectivamente le pone cadena perpetua a todos los que estaban ahí, a todos los que entraban. Eso generó varios problemas, pero en cuanto a la cúpula, generó el problema de que no todos eran parte de la cúpula, es decir, los que estaban en la casa donde atrapan a Eva Guzmán, unos no tenían el mismo rango que otros. Entonces las Cortes peruanas hacen una diferenciación y le ponen a Marisa Garrido Leca la pena máxima agravada por colaboración con el terrorismo, es decir, 25 años. Ya no le ponen cadena perpetua, sino la agravada. Primero le ponen 20, después le ponen, en la superior le ponen 25. Además, durante el proceso, durante los años que siguieron, se abolieron los beneficios penitenciarios para terroristas. Y a ella se le aplica la norma de manera retroactiva, lo cual era ilegal, pero se le aplicó igual. Y tuvo que cumplir hasta el último día los 25 años. Otros terroristas sí lograron salir antes, pero ya no. Entonces, cumplió su pena, la cumplió completa. Muy bien, ¿qué pasó con los terroristas que fueron juzgados en tribunales militares muy rápidamente? Esta masa de gente que también fue juzgada en tribunales sin rostro, en juzgados civiles. Estoy hablando del año 93, 94. Comenzó a pasar el tiempo y en las cárceles, los que hacían trabajo pastoral, sobre todo el padre Hugo Lancier, se comenzó a dar cuenta de que había una masa de personas que no eran terroristas, que no conocían a los terroristas, que no querían andar con los terroristas. Pero que habían sido vinculados. Exactamente, porque tu vecina decía, mire, por acá pasaron los terroristas y la señora le dio 2 gallinas, colaboración con el terrorismo, para adentro. Entonces, mucho odio, venganza, ¿no es cierto?, se tramitó a través de estas delaciones, de estos arrepentidos, entre comillas, que vinculaban a un montón de personas que no tenían nada que ver. Entonces, ¿qué se hizo? Estoy hablando del gobierno de Alberto Fujimori. Se hizo una comisión presidida por el ministro de Justicia, que fue cambiando, el defensor del pueblo, que fue en todo momento Jorge Santisteban de Noriega, y el padre Huber Lanciers. Y reunieron unos, me parece, 800 expedientes y los revisaron uno por uno, de personas ya condenadas, porque los juicios eran rapidísimos. Un juicio con un tribunal sin rostro, te lo hacían un día y ya estabas preso, cadena perpetua. Entonces comenzaron a revisar caso por caso, mujeres y hombres, y se dieron cuenta de que había por lo menos en un primer lote,
más de 500 personas inocentes con condenas perpetuas, 25 años, 30 años, emitidas por tribunales sin rostro. Esta masa de gente fue liberada por Alberto Fujimori. O sea, el más grande indultador de personas condenadas por terrorismo fue Alberto Fujimori, pero siempre hay que explicar que eran personas inocentes, que fueron condenadas en procesos desastrosos a toda velocidad por un Estado que estaba aterrorizado y que quería limpiar esto de la forma más rápida posible. Cuando llega el gobierno de Paniagua, todavía quedaban un paquete de expedientes que no se habían, que Fujimori no había aceptado. Entre ellos estaba el caso de Yude Simón, por el cual habían abogado muchos congresistas, dicho sea de paso. Entonces, Paniagua indulta unas 70 personas